¿Qué tal? Buenas tardes. Llevamos un montón de programas hablando de Europa y cada vez que hablamos de esa Europa más democrática y más justa, reivindicamos un valor importante que es la autonomía de Europa. La autonomía, es decir, que no tenemos que arrodillarnos delante de nadie. Si recuerdan, cuando empezamos esta temporada, hablábamos de la influencia que tenía los Estados Unidos en la política europea y hablábamos concretamente de que Europa había exigido a todos sus Estados miembros subir el gasto en defensa solamente porque lo estaba exigiendo el señor Trump. Y decíamos claramente que no podemos ponernos de rodillas delante de Estados Unidos, pero seamos imparciales. Tampoco podemos ponernos de rodillas delante de Putin, ni de Rusia. Así que hoy vamos a analizar eso. Vamos a hablar sobre el papel que tiene Rusia en la política europea y hablaremos también en profundidad de lo que está pasando allí, en ese país tan importante para entender el mundo. Bienvenidos y bienvenidas a Unir Piezas. Compañeros, Javier Sabín, director, Jordi Carbonell, director de la revista Mirar. Muy buenas tardes, compañero gracias también. por invitarme, como siempre. Un placer, vamos a tener una gran tarde. Posteriormente intervendrá Javier Ibáñez por teléfono, ya lo presentaremos. Yo lo que quiero es que me hagáis los dos una valoración breve de hasta dónde llega la sombra de Rusia en la Unión Europea. Empezamos por ti, Jordi. Vale, muy bien. Pues el 18 de marzo se juega una cita, se juega un evento muy importante, muy trascendental y con una relevancia muy importante. Esta Rusia, esta sombra sobre todo de Rusia, que de alguna manera está relacionada con la sombra de la Unión Soviética, que recuerda un poco a la Guerra Fría que se estuvo viviendo, para mí se encuentra actualmente principalmente marcada en la agenda periodística, en la agenda política, por esos supuestos casos de espionaje, esos supuestos casos de injerencia y esos supuestos casos de influencia de Rusia, al menos. Luego le preguntaremos al corresponsal de Sputnik Noticias, que nos dará también su versión, de estos supuestos casos de injerencia rusa en otras elecciones y en otros eventos, para de alguna manera desestabilizar la Unión Europea y desestabilizar al fin y al cabo incluso los Estados Unidos y el mundo. Javier, cuéntanos. Pues sí, hay una cosa importante que decía antes Jordi, ¿no? Y es que hay mucha gente, muchos ilusos que se piensan que la Guerra Fría acabó cuando cayó el muro de Berlín y que en el momento en el que se disolvió la Unión Soviética aquello se había acabado y ya no pasaba nada, ¿no? Es verdad que el ordenamiento económico ha cambiado muchísimo y que hemos pasado de la política de dos bloques a un solo bloque globalizado con un mercado financiero único. Pero, lógicamente, las antiguas élites soviéticas siguen teniendo una influencia brutal en muchos países de la Europa del Este e incluida la propia Rusia. Y es bastante obvio que siguen queriendo influir, que siguen queriendo marcar sus intereses que han perdido o que en parte conservan a otros países de Europa y otros países del mundo. Yo creo, fíjate Pilar, para resumir, que la mejor muestra de la sombra de Rusia en la Unión Europea es este programa. Nos ha costado un montón poder encontrar gente para que participase, para que diese la cara y para que pudiera denunciar claramente lo que está pasando con Rusia. Eso es el mejor reflejo. Cierto, si me permitís un segundo, ha sido una semana intensa de buscar colaboradores, de buscar gente que quisiera intervenir. Sí, nos han informado mucho a todo el equipo sobre sus opiniones, pero nadie o casi nadie ha querido venir a intervenir directamente y a dar la cara. Esto es algo que es curioso y nos gustaría dejarlo reflejado. A mí lo que me gustaría que me explicarais a mí y a todos los oyentes es cuál es la estrategia de Rusia en la Unión Europea y el resto de países de la OTAN. Yo creo que el máximo exponente, después procederé a explicaros un poco cuáles son los principales candidatos, pero a mí me llama especialmente la atención y creo que refleja muy bien esto, una candidata llamada Ksenia Sobchak, que se ha ido a Estados Unidos, a la Universidad de Columbia, y en su discurso ha dicho literalmente que quiere terminar con los discursos del miedo hacia los Estados Unidos y que por qué no una Rusia dentro de la OTAN y no contra la OTAN. Entonces, cuando se dice que esta candidata es la sombra de Putin, cuando el padre de esta candidata fue el principal mentor de Dmitry Medvedev, el primer ministro de Rusia, y de Vladimir Putin, esto da que pensar bastante en la nueva estrategia que quiere adoptar Rusia para con los Estados Unidos, a pesar de todas las cuestiones que estamos viendo. Pero básicamente, cuando cayó el muro y cuando cayó la Unión Soviética, ganó el capital. Como dijo Boicot en la canción, ya cayó el telón de acero y derribamos el muro de Berlín y ahora todos juntos de la mano vamos a comer al Burger King. A mí me parece una frase bastante ilustrativa. Y sí es verdad que ha ganado el capital, pero también es verdad que
que Putin de alguna manera intenta geopolíticamente, con el mismo PIB que tiene Italia, intenta geopolíticamente convertirse en un actor, y de hecho se está convirtiendo en uno de los principales actores. A mí me llama especialmente la atención que se le acuse en muchos casos a Rusia de haber creado una agencia de noticias como Sputnik, un canal de noticias como Russia Today, cuando es lo que lleva haciendo los Estados Unidos toda la vida, y cuando es lo que llevan haciendo las principales potencias del mundo en geopolítica toda la vida. Entonces a mí me llama especialmente la atención. Creo que Putin no tiene la misma concepción de la política que la candidata que se presenta, pero sí es verdad que se han visto y se han podido apreciar bastantes connivencias por ejemplo, con Trump en muchos aspectos y en muchas cuestiones que se han llegado a poner de acuerdo. ¿Quieres decir entonces que a Estados Unidos y al mundo occidental sí que se le ha admitido esa misma estrategia de desinformación o crear noticias falsas, y porque es Rusia no se lo estamos aceptando? No, a ver, es un tema muy complejo, pero creo que en determinadas situaciones de tensión, tú lo has dicho muy bien, no llega a ser manipulación, pero sí hay cierta desinformación, porque siempre ha interesado a las grandes potencias, y nos hemos comido grandes mentiras históricamente con las que, por ejemplo, los Estados Unidos han conseguido nada menos que entrar en una guerra y llegar a legitimar una guerra. Entonces, en geopolítica creo que, por desgracia, casi todo vale. No me gustaría que fuese así, pero es mi opinión, y creo que al fin y al cabo es como está funcionando la geopolítica en los últimos años. Bueno, Javier, que me he metido por en medio y no te he dejado hablar. Cuéntame. No, sí, seguramente. Yo estoy de acuerdo con muchísimas cosas que comenta Jordi. Y yo creo que, resumiendo, lo que estamos viendo en Rusia es un enfrentamiento entre los intereses de las élites postsoviéticas y una especie, yo no lo llamaría élite, ¿no?, pero sí muchos grupos de la población que se quieren integrar más en la deriva que ha tenido la Unión Europea. Yo creo que lo vimos claramente en Ucrania. Que Ucrania fue el mejor reflejo de esta división, los conflictos políticos que hubieron en Ucrania, ¿no? La presidenta que acabó en prisión, en fin, esta resistencia permanente de las élites soviéticas o postsoviéticas para modernizar cualquier país y para poder llevarlo hacia un rumbo de política europea. Y creo, por tanto, que lo que tiene Putin es miedo. Y que lo que hay en el gobierno ruso es miedo. Miedo a una autonomía europea, miedo a que los países de Europa puedan empezar a tomar decisiones de manera común. Y a una defensa común europea también. Exactamente. Y que lleguemos al final a lo que hemos hablado aquí alguna vez en este programa y que tenemos que retomar en otros debates, de una defensa común europea, incluso más allá de la OTAN. Porque yo no creo que el principal miedo de Rusia sea de la OTAN. Yo creo que es la capacidad que pueda tener Europa para organizarse. De verdad, claro. Disculpa, pero ¿alguno de los dos creéis que ahora mismo el miedo que puede tener nadie es a una invasión militarizada? O... No, en absoluto. Yo no creo siquiera que Rusia se plantee utilizar la guerra tradicional. No lo creo. Igual que no se lo plantea... Bueno, Corea del Norte a lo mejor sí. Sí, pero vemos a Vladimir Putin en los desfiles conmemorando al Ejército Rojo y todas estas cosas que le gustaban mucho a él, y rememorar ese pasado y esa nostalgia soviética. Lo vemos exhibir armas nucleares de las que todavía está viviendo de la Unión Soviética. Quiero decir, a nivel nuclear, la Unión Soviética ha sido una gran potencia, pero Rusia ahora mismo se está quedando muy desfasada con respecto a Estados Unidos y con la capacidad, sobre todo económica y científica y tecnológica de los Estados Unidos para poder producir este tipo de armas que, al fin y al cabo, hoy en día de alguna manera pueden llegar a condicionar muchas cosas, y más que la guerra al uso, siguen de alguna manera haciendo o componiendo esta nueva guerra sin armas, y esta nueva guerra estratégica y política. Tú lo has dicho muy bien, esta nueva guerra sin armas. Hay un refrán que refleja muy bien esto, y es que dime de qué presumes y te diré de lo que careces. Y cuando se están exhibiendo armas militares o armas nucleares de la época soviética continuamente en los desfiles, cuando se habla de un militarismo casi trasnochado, es precisamente porque no tienes capacidad militar, o al menos en el sentido tradicional. Es bastante lógico que Rusia, por ejemplo, no puede competir contra China armamentísticamente, no puede competir contra Estados Unidos. Y yo creo que ellos lo saben. Y que Putin es lo suficientemente listo como para saber que sería inviable plantear una invasión militar para Europa. ¿Qué hace?
recurrir a otras técnicas en donde sí que puedan tener competencias. La guerra por internet, otro tipo de técnicas desestabilizadoras, intentar interferir a lo mejor virtualmente o puntualmente en unos procesos electorales europeos. Es decir, yo creo que todo esto lo hacen porque se ha descartado ya definitivamente la posibilidad de que puedan intervenir militarmente. Sería un desastre para Putin. Y sería un desastre... No, para Putin no, porque al final las guerras las pagan quienes no las causan. Sería un desastre para nosotros y para el pueblo ruso, ¿no? Sí, para todos. Pero no sería viable. De todos modos, sí, yo creo que durante la Guerra Fría y durante décadas siempre la Unión Soviética ha tenido, bueno, pues su gran red de espías, de desinformación, de infiltrados. Sí, por supuesto. De hecho, vemos a Putin que fue agente de la KGB, o sea, claro, nada más lejos de la realidad. Es lo que se mueven más cómodos, ¿no? Claro, exactamente. O sea, Rusia siempre ha sido un país desde que se produjo la Revolución Socialista Soviética, siempre ha sido un país donde ha sido clave el espionaje y clave para mantener un poder político y para mantener, yo más allá de esta posible desestabilización vía internet, etcétera, etcétera, lo que sí creo es que Vladimir Putin y Rusia en general han conseguido, teniendo, como repito, el PIB de Italia, generar una imagen de poder y una imagen de temerosidad y una imagen de fortaleza que no es comparable ni equiparable con la realidad, pero Vladimir Putin ha llegado a ponerse a la altura de los grandes líderes políticos y ha llegado a mantener gobiernos muy estables a costa de qué, lógicamente, eso también es verdad, pero ha logrado de alguna manera dotar de esa estabilidad a Rusia, y esto es algo que yo creo que también el pueblo ruso le agradece porque es que Vladimir Putin, recordemos que en los sondeos tiene aún un 80% de popularidad. Sí. La mantiene. Y tú fíjate, Pilar, que es interesante lo que preguntas, ¿no? Porque realmente cualquier sistema político, cualquiera, podríamos hacer autocrítica interna de España y de Europa, necesita una fuente de legitimidad que le mantenga en el poder. Y Putin, cuando llega al poder, utiliza la fuente o el argumento de legitimidad de generar riqueza. Y la consigue generar. Y al principio, si os acordáis, al principio de los años 2000 hasta el 2010 más o menos, Rusia crece mucho económicamente. Yo no me atrevería a decir que gracias a Putin. Hay muchos factores, ¿no? Influyen muchísimas correlaciones, el petróleo, el gas, etcétera. Claro, cuando llega la crisis que afecta a Rusia de manera brutal y la economía rusa no empieza a crecer, Putin se da cuenta de que se ha quedado sin argumento de legitimidad y que por tanto necesita otras formas, otros inventos para poder mantenerse en el poder. Y precisamente ahí es lo que dice Jordi. Lo que coge es el nacionalismo y la idea de ser el padre de la patria. Y con esa idea de votadme, porque aunque no seamos ricos, aunque no podamos comer todos los días, por lo menos vamos a volver a ser el gran imperio que fuimos durante la época de la Unión Soviética. Os suena, ¿no? Poner la bandera, poner la banderita y poner el nacionalismo cuando tenemos casos de corrupción o cuando la gente no llega a fin de mes. Exactamente fue eso, ¿no? Y es verdad que es curioso que podríamos decir, yo creo, que Putin ha sido el único gobernante que, a pesar de la crisis económica, ha aumentado su popularidad. La ha aumentado. Sí, pero te recuerdo que en 2011 y 2013 tuvo unas manifestaciones con bastantes protestas de la gente en la calle contra él. Y por cierto... Son muchos también, tienen una población muy grande. Entonces... También es verdad. Por cierto, a colación de esto, el principal líder de la oposición ahora mismo se encuentra con imposibilidad de presentarse a las elecciones hasta 2028, si no he leído mal. Entonces, Alexei Navalny, 41 años, abogado y activista anticorrupción, se encuentra ahora mismo imposibilitado para ocupar cualquier puesto político técnicamente acusado de desviación de fondos, lo han llegado a acusar de cosas muy diversas, lo han llegado a encarcelar breves periodos por las manifestaciones que se produjeron organizadas por él, ha llegado a reunir a grandes masas de gente, pero también es verdad que esto le ha producido un contraefecto, esto también le produjo un contraefecto a Putin, le quitó mucha popularidad a Putin y por eso ahora han buscado, según él y según lo que él aduce, formas de alguna manera de imposibilitarle que pueda competir siquiera contra Putin, porque todos los competidores de Putin prácticamente, a excepción del líder del Partido Comunista, que no sabemos cómo va a acabar eso, porque el Partido Comunista necesita una renovación urgente en Rusia, pese a que sigue teniendo un montón de nostálgicos, pero claro, la gente nostálgica de la Unión Soviética va muriendo. Entonces, ¿cuál es la oposición real con la que se encuentra Putin? Es que va prácticamente solo y libre.
Sí, Bueno, prácticamente sí. Yo una vez que ya hemos hecho esta introducción, que además nos ha servido a todos para colocarnos, lo que quiero saber es si realmente hay injerencias por parte de Rusia. Si hay injerencias en la crisis catalana, en el procés, si hay injerencias o las hubo en el Brexit, y si las hay, y podéis asegurarme que las hay, ¿cómo afectan y en qué nos afectan? No sé si quiere Jordi, adelante. comentarlo Javi, no tengo problema. Sí, adelante, Vale, a mí, a ver, yo en primer lugar quiero decir que no creo que no se dispone actualmente en España de evidencias claras de que estas injerencias hayan existido, independientemente de que hayan existido o no. Creo que miembros del país, dirigidos por el señor Alandete, dirigidos por una cúpula periodística que lleva en España unos cuantos años también al servicio del poder, eso a mí me hace quitarle un poco de credibilidad a todas estas informaciones. No digo, ojo, que sean ni ciertas ni que no lo sean, porque no dispongo de las suficientes evidencias para demostrarlo, pero sí es verdad que creo que de alguna manera se puede haber llegado a exagerar mucho la verdadera influencia, que no sé si la ha habido o no, repito, de Rusia dentro de todas estas cuestiones y dentro de... Ahora se dice que está tratando de influir en México, se dijo que en caso de que así fuera, los hackers rusos deben de haber sido muy efectivos. Porque me parece que conseguir cambiar el resultado de 6 o 7 elecciones seguidas en 2 años... o bien estamos ante los mejores hackers del mundo o de los mejores hackers que hemos visto, o bien estamos ante que ciertamente se ha exagerado un poco la cuestión y se ha sobredimensionado un poco en este sentido. Javier, estoy bastante de acuerdo. Yo tengo además la idea, y estoy seguro de que para que el agua se cuele en un sitio tiene que haber grietas. Y que por tanto, si Rusia está interfiriendo en algún asunto, que seguramente sí, en el de Francia, en las elecciones francesas, en el de Cataluña, en el Brexit, es porque hay un problema social anterior. Y eso tenemos que dejarlo claro. El tema de catalán, por ejemplo, no lo ha causado Rusia. Por mucho que el gobierno a veces lo insinúa, ¿no? Parece que cualquier día el gobierno va a decir que no hay pensiones por culpa de Rusia, ¿no? Y que cualquier cosa tiene que ver con Rusia. No, yo creo que tenemos que medir bien ese equilibrio. Que no nos pase como con Venezuela. Que luego todo era Venezuela, Venezuela, Venezuela. Ahora bien, que hay una especie de estrategia, que nos podría aclarar mejor el compañero de Sputnik El Mundo ahora cuando intervenga, que hay una especie de estrategia por parte de Moscú para desestabilizar Europa, no tanto para influir, yo diría simplemente para desestabilizar. Seguramente que sí. Lo hemos visto con muchísima claridad en Estados Unidos. Yo estoy convencido de que Trump llega ahí con el apoyo de Rusia. Ahora bien, ¿Rusia es culpable o responsable de que el Partido Demócrata presentase una candidata que estaba quemadísima y de que la gente estaba harta de la administración Obama? Pues seguramente que no, es decir, tiene que haber siempre un problema social anterior. Y luego, claro, tenemos otra cuestión, y es ¿qué es exactamente intervenir? ¿Qué es exactamente? Es decir, una cuenta de internet anónima con IP en Moscú que se pone a decir cosas absurdas o que es un troll, ¿eso es un intento del gobierno ruso para estabilizar un país? Porque también hay que medirlo mucho. Muchas veces nos echamos las manos a la cabeza diciendo wow, es que hay 20 cuentas en no sé qué red social registradas en Moscú. Hombre, ya, pero es que a lo mejor no tienen órdenes del gobierno ruso, a lo mejor actúan por separado. Es decir, es muy relativo también, tendríamos que aclararlo mucho. A lo mejor también puede ser que actúen al servicio de X élites económicas, claro, oligárquicas. Claro. A mí me llama especialmente la atención que dicen, es que Russia Today y tal. Sí, pero yo invito a la gente a que lea muchas de esas noticias cuya fuente es la agencia France Press, es la agencia Associated Press. Entonces, quiero decir, no digo que sean una agencia de manipulación o de distorsión masiva, ni tampoco quiero decir que no hayan tenido ningún tipo de... Bueno, claro, tampoco vamos a asustarnos a estas alturas de lo que es la desinformación o la manipulación de la información, porque si no... No sé, pues a lo mejor en España no hay que irse muy lejos tampoco, ¿no? Claro, no, exactamente, eso está denunciado en el New York Times, o sea... Ya está, y cómo se dice una noticia con un titular u otro, y todos los días tenemos ejemplos al abrir un periódico. Pero yo quiero, Javier, que me digas, has dicho que es una estrategia para desestabilizar la Unión Europea. ¿Qué gana Rusia desestabilizando la Unión Europea? Básicamente, yo creo que la clave no es preguntarse tanto lo que gana, sino lo que perdería si la Unión Europea tuviera la capacidad de ser estable, de ser una unidad política común y de poder plantear, sobre todo plantear, una política exterior coordinada. Y ahí entra en juego lo que decía antes Jordi. Para plantear una política exterior, en muchos casos, tienes que tener una defensa propia. Y si la Unión Europea, por ejemplo, dijera mañana, que de momento no lo va a decir, pero a lo mejor algún día lo dice, oye, vamos a plantear una estrategia de defensa común en el tema de Siria, por ejemplo.
que ni esté de acuerdo con Estados Unidos ni esté de acuerdo con Rusia. Vamos a defender la democracia en Siria. Pero de verdad. Claro, en ese momento a Rusia se le acaba el chiringuito. Realmente la influencia rusa en Siria no es lo más importante, ¿no? Pero si planteamos esta misma lógica en muchos otros países, nos encontraríamos con que Rusia de pronto perdería esa especie de influencia en otros países que a su vez es la clave de la legitimidad que tiene Putin para gobernar. Claro, con la crisis económica se le acabó la gracia de votadme que yo os doy dinero, pero como se le acabe ahora, o como llega ahora a Europa y le desafíe la política internacional, se le acaba la excusa de votadme que voy a ser aquí el nuevo emperador ruso. Entonces es una cosa importante. Y yo para matizar una cosilla que te decía antes, Jordi, que estoy de acuerdo, es verdad que a veces nos escandaliza un poco cuando interviene Rusia, porque nos suena mucho a películas de James Bond, ¿no? Y nos imaginamos a todos los espías del KGB con los ordenadores. Pero Estados Unidos lleva influyendo en la política europea y lleva influyendo en España. Y no de desde la maneras transición. tan pacíficas, al Y menos. no, claro, ni tan disimulada. Tal vez también era otra época. Pero que le pregunten a Felipe González si la CIA le hizo algún favorcillo en algún momento puntual. Que le pregunten, que le pregunten. Hombre, lo de disimulada vamos a dejarlo, porque Rusia disimular no está disimulando mucho. Sí, no, quiero pero- decir, y además públicamente Sí, han sí, reconocido sí. que sí, que tienen, que bueno, que ellos participan y están participando en redes y demás, pero bueno, porque Claro, pueden. claro. Han venido a decir que porque pueden. O sea que. Exactamente. Dime, Jordi, ¿qué querías comentar? Sí, no, yo es que quería apuntar también que al fin y al cabo es un tema muy complejo porque yo, por ejemplo, pienso en Francia y pienso en Emmanuel Macron y era el candidato más europeísta y el candidato que de alguna manera, el único candidato, porque Mélenchon ya ha dicho que no en reiteradas ocasiones y que política de defensa europea no y que Europa tan en común tampoco le acaba de gustar y se ha mostrado muy euroescéptico en determinadas ocasiones. ¿Qué conseguiría Rusia con la victoria de Macron, por ejemplo? O sea, en muchos casos yo creo que todos críticamente, independientemente de lo que se sepa o de lo que no, también deberíamos preguntarnos qué es, en cada caso, qué es lo que gana o no gana Rusia para poder, de alguna manera, tener una idea preconcebida de si hay un intento de desestabilización o de si no. ¿Qué gana Rusia con Donald Trump? Ahí sí podemos llegar a una conclusión bastante sólida y bastante estable. Pero, por ejemplo, en casos como el de Francia, no tengo muy claro qué es lo que Hombre, gana en Rusia. casos, si hubiera ganado Le Pen, que era la candidata que apoyaba a Rusia oficialmente, no Macron, Le Pen, seguramente la Unión Europea se hubiera estabilizado mucho más. Yo creo que Macron no es la solución, para plantear una Europa que sea capaz de tomar decisiones. No, yo simplemente digo que programáticamente era el candidato que más afinidad tenía con una posible renovación de la... Claro, por eso mismo Rusia no le apoya. Y apoya a Le Pen y filtra correos comprometiendo a Macron, o al menos eso dice, ¿no? Que 2 días antes de las votaciones se produce una filtración que compromete a Macron con correos bancarios, como se pasó con Hillary Clinton, y eso se dice que Rusia intentando apoyar a Le Pen, la candidata que quería liquidar Europa o que apoyaba más desestabilización. De hecho, yo creo que hace unos días que se habló en la Unión Europea, en el Consejo Europeo, sobre este tema y el único que sale defendiendo a Rusia es el Frente Nacional de Marine Le Pen. O sea que Sí, exactamente. ¿no? es el Hay único quien- que salió defendiendo a Putin. Claro, hay quien lo relaciona incluso la influencia rusa con grupos de extrema derecha en España. Ahora bien, ¿Putin es extrema derecha? Seguramente que no. O seguramente no sea tan difícil de medir en el espectro tradicional. ¿Eso quiere decir que el apoyo de los grupos de extrema derecha de Putin va por una simpatía ideológica? No, va simplemente, yo creo, por el afán de desestabilizar la normalidad democrática o las reglas de juego que pueda tener cualquier país occidental. Sí, no, y de extrema izquierda también hemos visto Claro, cómo de lo que sea. técnicamente o supuestamente ha ayudado. Porque es que yo también he leído muchos informes en los que dice que, por ejemplo, intentó apoyar a Mélenchon y he leído también otros informes en los que dice que hay un supuesto apoyo a Podemos. Entonces, a mí todo al final esto me suena muy conspiranoico a falta de que me den unos datos claros y unas evidencias empíricas y demostrarles de que esto es real. Entonces, ahí está mi duda y creo que sería un poco imprudente por nuestra parte estar, de alguna manera, señalando tan firmemente a Vladimir Putin porque como se demuestre lo contrario, quizás hayamos empeorado las relaciones con Rusia sin ningún tipo de
Hombre, motivo. las de la Unión Europea con Rusia ya están un poquillo mal, Sí, ¿eh? por eso, No sé si pueden empeorar mucho más. Pero igual tensan un poco más la cuerda, no sé hasta qué punto. No te creas, Jordi. Yo fíjate que igual que creo que Trump también tiene, y lo digo claramente, que tiene muchísimos intereses y que influye un día tras otro, yo no me mordería tampoco mucho la lengua en decir que Putin influye un día tras otro. Malo será, ¿no? Que no sea verdad. Bueno, y si hacemos el ridículo, yo realmente es que creo que hacemos un ridículo histórico, ahora que se ha puesto tan de moda esa palabra, todos los días con grandes titulares que damos. Pero en fin, sí que es preocupante que la población española, y aquí voy a ser un poco local, siga pensando que el problema o la crisis catalana o el procés ha venido dado por una injerencia rusa. Yo ahí me apoyo en lo que decía antes Javier. Los problemas existen. Caso de que haya habido una injerencia rusa es porque ha encontrado una brecha donde meterse. El problema no está creado por Putin, desde luego. Exactamente, es cierto. Y además es curioso. Yo creo que si Puigdemont hubiera tenido tanta relación con Rusia, estaría en Moscú, no en Bruselas, digo yo. No se iría a refugiar en la capital de la Unión Europea. Creo que hace un poco más de frío en Moscú. No creo que él pase mucho frío por las noches, precisamente. Claro, es verdad. Y es verdad que yo lo que me preocupa quizás, o lo que me indigna, ¿no? Porque es cierto que a lo mejor hay quien nos está escuchando y dice, pero es que no sois igual de imparciales denunciando la influencia de Estados Unidos que la de Rusia, ¿no? Pero claro, a mí lo que me indigna de todo este tema es que estamos escuchando una vez y otra vez al gobierno español y a la derecha española utilizar el tema de Rusia como una herramienta para echar la culpa de las cosas, como si realmente necesitasen siempre ese estandarte para poder culpabilizar a alguien de lo que está pasando. Hubo una cosa tremendamente representativa que pasó hace varios meses. Claro, no se le dio mucho eco a los medios de comunicación, ¿no? Quedó como una anécdota, pero yo me acuerdo cuando a la ministra Cospedal, 2 humoristas rusos le consiguieron colar la broma de que tenían información comprometida sobre las injerencias y Cospedal se lo creyó. Y no hace tanto, ¿eh? No hace tanto. Claro, es una cosa que no se ha difundido. Pero eso realmente es muy grave. Realmente es grave que una ministra de Defensa no esté bien informada de hasta dónde llegan ese tipo de injerencias. No porque esté difamando de Rusia, sino porque demuestra que no sería capaz, en caso de haber una injerencia real, de frenarla. Eso es lo que me preocupa. Es más, y yo ahí apoyo lo que dice Jordi, yo tengo mis serias dudas sobre la injerencia rusa, creo que a raíz de esa noticia. Al haber sido un par de humoristas rusos y habérsela colado de aquella manera, pues yo, como que el resto de noticias de la injerencia rusa en España no he acabado de creérmelas. Quiero puntualizar lo que has dicho, Javier, que no se nos puede acusar que no somos tan críticos con Rusia como con Estados Unidos, porque tú has empezado el programa, muy bien empezado, diciendo que del mismo modo que reclamamos no ponernos de rodillas ante Estados Unidos, tampoco ante Rusia. Entonces quede clara la imparcialidad y la postura de este programa en ese sentido. Es cierto, ¿no? Pero quizás a veces cuando debatimos no criticamos más a unos que a otros. Sí, claro. También es normal, ¿eh? Yo reconozco que si, por ejemplo, la derecha estuviera todo el rato diciendo que la culpa de las pensiones es de Trump, a lo mejor dirías, bueno, deja ya a Trump en paz, ¿no? Porque no tiene nada que ver en estos asuntos. Claro, sí que es verdad que muchas veces... Bueno, tiene una cosa en común, ¿eh? Que Trump también ha dicho que hay que ahorrar para el futuro, como nuestro querido presidente M. Rajoy. Perdón, se me ha escapado por la comparación. Bueno, me gustaría que me comentarais hasta qué punto compiten Rusia y Estados Unidos por el control de la Unión Europea, si creéis que lo que hay es un afán de control de la Unión Europea. Sí, bueno, Estados Unidos siempre ha intentado, bueno, es que no le ha hecho falta controlar la Unión Europea porque la ha tenido subyugada y arrodillada ante él a través de la OTAN y a través de la Organización Mundial del Comercio y a través de todo este tipo de organizaciones, pero no solo a Europa, sino también a todos los ex países de la Commonwealth, también ha tenido a Canadá, también tiene cuando lo necesita Australia y a Nueva Zelanda. Entonces, quiero decir, yo aquí creo que no es... que es Occidente más que Europa quien ha estado siempre subordinado a los Estados Unidos y que Rusia no ha tenido lógicamente esa capacidad de control sobre la Unión Europea. De alguna manera, buscando otros actores, Rusia se ha encontrado con que los Estados Unidos, Canadá y los ex países de la Commonwealth van a ser imposibles de dominar, o al menos de poder expandir su influencia, y entonces ha visto en Europa ha visto en Europa un claro foco para poder intentar influir. Ahora bien, es que geopolíticamente, militarmente, económicamente, es que Rusia no puede, por mucho que a mucha gente le gustase, competir con los Estados Unidos. Entonces, es una competición en una desigualdad de condiciones impresionante.
y si es verdad que Putin se está guiando en el más vale maña que fuerza. Ahora bien, que esto pueda llegar a salirle bien, creo que va a ser muy difícil teniendo enfrente a quien tiene enfrente. Y si bien es verdad que estamos yendo hacia un mundo multipolar, Estados Unidos yo creo que sigue manteniendo la hegemonía mundial, y de hecho no hay más que ver nuestra televisión, y no hay más que ver Netflix, y no hay más que ver la música de Spotify, y no hay más que mirar a los medios y mirar el entorno para saber que seguimos estando bajo la influencia total de los Estados Unidos. Pues completamente de acuerdo, sí, estamos bajo esa influencia. Y yo creo que, fíjate, históricamente, yo creo que muchos países, incluso más allá de Europa, han sido conscientes de lo que implicaba poder apoyarse en unos o en otros según convenía, ¿no? El ejemplo más evidente es el de Irán. Irán es apasionante, ¿no? Porque, sobre todo antes de la revolución, cuando resulta que Estados Unidos no nos quería comprar el petróleo a un determinado precio, nos íbamos a Moscú, a Rusia, y ahí conseguíamos que Rusia nos comprase el petróleo más barato para poder hacerle la competencia a Estados Unidos. Entonces, claro, esa política, ¿no?, que han empleado muchos países también, de primero nos apoyamos en unos y luego nos apoyamos en otros, hace que a veces sea muy difícil poder medir hasta qué punto llega la influencia de Estados Unidos sobre Rusia y hasta qué punto influye más Estados Unidos o Rusia. Yo creo que es evidente, esto lo comentamos al principio del programa, que Rusia mantiene una influencia brutal en una parte importante de Europa, sobre todo en toda la Europa del Este, en las antiguas repúblicas socialistas, que todavía esas élites postsoviéticas, me ha gustado mucho lo que decías de que la gente nostálgica de la Unión Soviética se va muriendo, ¿no? Pero todavía hay muchos que todavía se mantienen, o que son hijos de, o que son parte de esa antigua jerarquía soviética. Pero claro, realmente están en Europa, y son parte de Europa, y se están contagiando muy fácilmente una parte muy importante de la población de los valores europeístas que tiene la Unión Europea. Entonces, claro, yo diría incluso que hoy en día esa influencia ya no depende tan rígidamente como antes de Estados Unidos o de Rusia, porque hay fenómenos nuevos, las redes sociales, Internet y una globalización de las telecomunicaciones que hace que hoy en día es muy complicado poder influir desde arriba. Entonces, yo creo que la influencia real la va a tener el país que mejor condiciones económicas garantice, el país que mejor posición tenga, porque eso se va a contagiar a través de redes sociales, a través de Internet, y eso es lo que realmente va a causar influencia en otras partes del mundo que ahora mismo están bajo influencia de Rusia, bajo influencia de Estados Unidos o bajo influencia de quien sea. Interesante reflexión. Dime, Jordi. Sí, a mí simplemente me gustaría aportar que es que las élites que cuando cayó la Unión Soviética compraron de alguna manera a trozos y ese tipo de exrepúblicas socialistas y Rusia son las mismas élites oligárquicas, son las mismas 5 familias que mandaban ya en la Unión Soviética y que siguen mandando. Entonces el hecho de que haya unos propietarios, por así decirlo, que sean comunes a estos dos territorios hace que en parte sigan teniendo ciertos sentimientos hacia Rusia porque les siguen mandando las mismas familias que históricamente les han mandado. Europa, ¿qué les prometía? Europa les prometió un estado del bienestar. Llevan 20 años, 20 y pico años construyendo el estado del bienestar y todavía no tienen un estado del bienestar medianamente asentado. Y entonces, lógicamente, ellos están otra vez mirando a Rusia y están mirando de reojo a Europa pensando, no nos están ayudando como nos habían prometido y a nosotros nos siguen mandando los mismos y nos están condicionando para que entren capitales las mismas familias. Sí, Alemania de hecho es el mejor ejemplo. Alemania es el mejor ejemplo. Cuando cae el muro de Berlín, claro, históricamente se habla de la unificación alemana. Cae el muro de Berlín, entonces se unifican las dos partes, todo el mundo se pone de acuerdo y todo tan bonito. Claro, realmente fue una absorción de la parte federal a la parte que era comunista. Y puedes decir, claro, ya, pero es que es lógico, ¿no? La parte comunista era más pobre, la otra era más rica, la guerra la perdió la Unión Soviética, por tanto es normal que haya una absorción. Claro, pero la gente del este, de la Alemania del Este, sigue padeciendo, lo hemos hablado aquí alguna vez, todavía el estigma de haber sido parte de la República Democrática y de haber sido parte de un sistema comunista. Y cuando tú en Alemania te cuentan, por ejemplo, que tú como estudiante eres un fracasado si acabas trabajando en el este, o eres un fracasado si tu padre, si tu familia viene del este y no tiene las mismas posibilidades económicas, te das cuenta de, claro, lo que decía antes Jordi, cuando Europa no te ofrece posibilidades reales, es normal que tengas nostalgia. Es normal. Muchísima gente, muchísimas familias les preguntas, oye, ¿y tú no vivías mejor en la época de la RDA? Te dirían, a lo mejor no, pero éramos más dignos. Teníamos más dignidad. A lo mejor no teníamos las mismas libertades políticas y civiles y los mismos derechos que tenemos hoy, pero a mí esto me lo contó un guía un guía español que estaba allí, que se había dedicado a hablar con todas las ancianitas y con todos los señores mayores de la antigua RDA. Y esto era en Berlín y me lo dijo muy, muy claramente. Sí, pero antes no había gente buscando cascos de botellas para
para que por el reciclaje le pagasen un salario mínimo de 200-300 euros y poder a lo mejor alquilar entre 10-15 personas un piso. Por ejemplo, claro, es la dignidad, y acabo enseguida, ¿eh? La dignidad es importante, la dignidad es importante. Es el arma precisamente que tiene Putin ahora mismo. Recuperar la dignidad a gente que está empobrecida y que siente como Europa no le está ofreciendo no le está ofreciendo nada nuevo. Bueno, señor Claro, Putin, ya estás- bienvenido. Ha aparecido de repente. Y ahora, claro, nos preguntamos también, ¿cuál es la solución a esto? Porque claramente hay dos alternativas. Pues ante la alternativa de permitir que Putin siga haciendo y campaña a sus anchas con ese tipo de estrategias, lo que hay que hacer es defender una Europa democrática que pueda ofrecer esas alternativas a la gente y que no discrimine socialmente y que no genere más desigualdad. Esa es la única solución viable. Exacto, Pero si os voy a hacer una pregunta. Yo estoy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo ahora, pero la actitud que ha tenido Rusia con Crimea, con Ucrania, y que le ha supuesto sanciones de la Unión Europea, que además se van prorrogando y para 2018 ya las vuelve a tener. Quiero decir, ¿cómo cuando tú dices, es que Europa nos había prometido que nos iba a ayudar y no nos han ayudado? ¿Cómo vas a ayudar cuando dentro de la Unión Europea se están poniendo esas sanciones por ese tipo de actitudes bélicas o belicistas? Claro, pero es que no te tiene que ayudar Rusia. No, la Unión Europea ayudar a Rusia. La Unión Europea lo que está haciendo es poner sanciones por una actitud belicista o de injerencia en otros países de Rusia. Claro, ya, y en parte es comprensible. Pero yo insisto, el papel que debería de tener Europa no es el de empezar a sancionar a Rusia o a otros países, es el de tener una política exterior propia. Y vamos a dejar... Claro, si Europa no quiere que pueda haber esas grietas que comentábamos antes para que le puedan influir, pues tendrá que actuar ahí. Y ahí voy mi siguiente pregunta. ¿Qué consecuencias tendría que esa competitividad entre Estados Unidos y Rusia para Europa, para nosotros, la ganara Rusia? Vamos a poner que todo se le pone de cara y es Rusia quien va a influir en Europa. ¿Qué consecuencias tendría para nosotros, los ciudadanos europeos? Yo creo que a nivel de nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas de a pie, no creo que tuviese grandes consecuencias en contraposición a lo que supone el dominio de los Estados Unidos. Creo que los sistemas que funcionan en ambos países son dos sistemas capitalistas, son dos sistemas donde se rige el libre mercado, donde hay una gran parte de la ciudadanía que se ha quedado totalmente fuera, y entonces pues de alguna manera creo que no tendría unas consecuencias muy importantes en cuanto a la economía y a las cuestiones de carácter económico. Pues yo no estoy de acuerdo, Jordi Carbone, con eso, porque yo creo que influiría, por ejemplo, en la población LGTBI. Influiría, por ejemplo, en los derechos de las mujeres. Chechenia, por ejemplo, que es un aliado fundamental y que es parte de la Federación Rusa, ha creado campos de concentración para gente LGTBI. Y el presidente de Chechenia, íntimo amigo de Putin y aliado íntimo de Putin, ha dicho el otro día que en Chechenia no hay homosexuales y que por tanto, ¿cómo les van a matar? Yo no quiero ver una Europa donde los homosexuales les ponen una pistola en la cabeza. Ni quiero ver una Europa que pierde libertades en las mujeres o que estamos perdiendo derechos continuamente. Yo creo que sería una amenaza muy grave para las libertades fundamentales. Sí, pero ¿realmente creéis que esa influencia podría llegar a hacer que retrocediésemos en muchos derechos en los que hemos sido pioneros a nivel mundial y que ya están consolidados? O sea, quiero decir, si estos derechos, si estuviésemos hablando de países donde estos derechos todavía se están alcanzando, en cierto sentido me refiero a matrimonio entre personas del mismo género, etcétera, etcétera, creo que es bastante difícil pensar que pudiésemos retroceder en ese exactamente igual que se pueden ganar derechos a largo plazo con la educación, exactamente igual se pueden perder si la educación está diciendo lo contrario. Y se podrían perder en 30, 40 años con una educación bajo la influencia de Rusia, diciendo continuamente que la homosexualidad es una cosa enferma, que es un pecado, que no está bien que dos personas gays se besen delante de los niños. Seguramente conseguiremos una evolución importante a largo plazo, muy importante. Sí, pero no tenemos que olvidarnos también de que muchos países de Europa están gobernando partidos populistas xenófobos de extrema derecha que ya tienen ese discurso. Quiero decir, que hay en partes de la sociedad europea donde ese discurso ya ha calado y no sería algo nuevo. Aquí en España hay ciertas... O sea, pero es que, fijaos, a mí me llama especialmente la atención en algunos movimientos como en Alternativa para Alemania o como en Francia, lo que ha ocurrido con el partido Le Pen. Porque ya ha llegado la homosexualidad a aceptarse hasta tal punto en ese sentido por la sociedad, al menos de puertas hacia afuera, y que es muy difícil pensar
que después de que la homosexualidad se haya aceptado tanto, o sea, se ha construido una hegemonía de tal manera que Marine Le Pen incluso ha salido en defensa de los colectivos homosexuales. Que la segunda de a bordo del partido Die Linke, del Partido Alternativa para Alemania, es lesbiana. Quiero no decir, hace falta que te vayas tan lejos. El Partido Popular en España recurrió a la ley del matrimonio homosexual y después hemos visto a todos los altos cargos en una boda, entonces no hace falta irse muy lejos. Pero lo que pasa es que me estáis dejando nos estamos quedando sin tiempo, creo, y es una pena, porque me estáis dejando con una duda tremenda. ¿Sería una involución si esta influencia la ejerciera Rusia? Y si la ejerce Estados Unidos, no. Exactamente. Eso en es Estados Unidos también hay una tremenda involución en derechos sociales. También. Ahí estamos. Es que yo creo que los Estados Unidos, precisamente, en cuanto a derechos sociales y derechos civiles, van a remolque de Europa. Y que es Europa el propio timón. Entonces, me resultaría a mí por lo menos, me resultaría muy extraño que cambiando en ese sentido de agente que influencia a Europa, hubiese un cambio en ese tipo de conductas, y por eso mismo creo que Rusia en ese sentido no conseguiría construir hegemonía sobre Europa, sino que más bien podría ser incluso al revés. Yo no lo creo, porque creo que la gran diferencia es que Rusia se está molestando en destruirla y Estados Unidos es un agente pasivo, es decir, no tiene tanto interés en querer destruir esa influencia. Lo que ha hecho ha sido capitalizarla. Es decir, ¿vosotros defendéis los derechos LGTBI? Muy bien, pues nos montamos un lobby económico con los derechos LGTBI y ganamos dinero. Exactamente. Y eso Rusia no se lo plantea. Rusia se plantea destruirlo, por eso creo que es más peligroso. De todas maneras, estoy de acuerdo con los dos. La mejor forma de evitarlo es defender que no haya influencia de nadie y que seamos no solamente el timón, sino que realmente funcionemos como un timón y que ejerzamos como un timón y que no nos dejemos influir, porque tenemos capacidad suficiente como para no dejarnos influir por nadie. Perfecto, pues dicho esto, nos vamos al minuto final para que cada uno digáis lo que os apetezca. Ha sido una pena que no pueda intervenir la persona que teníamos invitada, pero con vosotros ha estado llenísimo el debate y además a mí me quedo con ganas de otro programa. Jordi. 18 de marzo asistimos a una cita impresionante, una cita muy trascendental para el futuro de la Unión Europea, de la que siempre hablamos aquí, para el futuro de España, para el futuro también de los Estados Unidos y para el futuro, al fin y al cabo, de Rusia y del mundo. Creo que es muy importante lo que vaya a pasar, que más bien es una reafirmación de lo que viene pasando hasta ahora. Pero creo que muchos años más de Putin al final podrían acabar generando una brecha con el resto del mundo bastante importante y después muy difícil de recuperar. Lo único que creo que también debemos tener en cuenta es que Putin es uno de los mejores líderes que ha dado el siglo XXI para poder mantenerse en el poder. En ese sentido, sigue haciéndolo y lo ha hecho muy bien. Sigue siendo muy querido por la gente y tendremos que aprender que si queremos derrotar al enemigo tendremos que estudiar mucho, tendremos que formarnos, tendremos que intentar aprender cuáles son las vías y sobre todo tendremos que dar ejemplo desde Europa. Creo que en Europa tenemos que ser el motor de todos esos cambios y creo que la señora Merkel, el señor Macron y el señor Mariano Rajoy deberían comenzar a ponerse las pilas. Muchas gracias, Jordi. Muchas gracias a vosotros por invitarme, como siempre. Javier. Oye, como decía Jordi, para que este señor de aquí no nos diga en Europa lo que tenemos que hacer. Ni este, ni el que tiene un poco más de pelo rubio que se llama Donald Trump en Estados Unidos. Ninguno de los dos. Insisto, que en Europa tenemos la suficiente capacidad y la suficiente fuerza como para no tener que estar escuchando a lo que nos dicen unos o los que nos dicen otros. Tenemos la suficiente capacidad y talento como para plantear una política exterior común y para poder defender la paz y los derechos humanos, que son la principal herencia de la cultura europea en todos los países del mundo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias, Javier. Pues en 10 minutos nos vemos y seguimos con muchos temas interesantes.
La primera vez fue con las vueltas de un café. Jugué y gané. Debe ser eso que llaman la suerte del principiante. Y hoy, después de tanto tiempo jugando y apostando, después de sabérmelas todas en el juego, tengo eso que yo llamo la suerte del jugador. Más de 200.000 familias españolas han tenido esa suerte. Lo han perdido todo por el juego irresponsable. Once y Cejar, por un juego responsable. Apuesta por ti. Apuesta por el número gratuito de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados. 900-200-225. Si te quieres sentir como tu personaje favorito o hacer un regalo original y diferente, tenemos lo que necesitas en Espadas y Arte de Toledo. La espada hielo de Ned Stark, de Juego de Tronos. Dardo, la espada de Frodo del Señor de los Anillos. Katanas, dagas, sables, cascos y complementos medievales. Tus regalos para comuniones, bodas, cumpleaños y otros eventos. También te ofrecemos la posibilidad de grabar la espada que elijas. Para hacer tu pedido, contacta a través de la web Espadas y Arte de Toledo. Si eres oyente de WordPress Radio, además de tu compra, recibirás un regalo sorpresa. Estamos a tu lado. Te mereces ser feliz. Vamos a apoyarte. Con cada muestra de apoyo a una mujer maltratada, la salida de su situación está un poco más cerca. Cuéntalo. Llama al 016. Si hay salida a la violencia de género, es gracias a ti. Únete, Gobierno de España. Seas niño o seas niña, seas hombre o seas mujer, todos nacemos iguales, con los mismos derechos, con las mismas oportunidades, sin distinción de sexo. Porque la igualdad no es una opción, es un derecho. Vive en igualdad. Gobierno de La Rioja. Servicios sociales. Ir a buscar tus gafas de sol a un bar y comprobar que ya no están te puede costar un disgusto. Pero buscarlas en el bolso o en la guantera mientras conduces te puede costar perder el control del coche, costar un accidente, costar entender el número de víctimas que has causado y costar una llamada a tu familia. Estas gafas pueden acabar costando mucho y ser las más caras del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. 9 de cada 10 incendios forestales se pueden evitar. En 50 años, la lucha contra el fuego nos ha costado demasiadas vidas. Necesitamos tu ayuda. En el campo ni quemas, ni barbacoas, ni colillas. Contra el fuego ayer, hoy, siempre. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Gobierno de España. Disfruta del Prado en Castilla-La Mancha. CCM lo hace posible. El retrato español en el Prado de Goya Sorolla, en el Museo de Santa Cruz de Toledo. Son ya 25 años de alta velocidad. 25 años impulsando el desarrollo y transformando vidas. Acumulando una experiencia que podemos exportar al mundo. 25 años para estar orgullosos y todo un futuro por delante. Cuando usas el coche todos los días, te das cuenta de que en un principio estás en un atasco y en un final estás en un atasco. En un atasco. En un atasco. Por ejemplo, llego en nada, estoy en un atasco. ¿Todo bien? Oye, que han pasado 25 minutos y sigo en el atasco. Todo mal. Si todos los días sucede lo mismo, es hora de cambiar. Desplázate en bici, caminando o en transporte público y usa el coche solo cuando sea necesario. Muévete con conciencia. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¿Necesitas desconectar de una agotadora semana? ¿Relajarte en tus días libres o pasar las vacaciones rodeado de naturaleza con actividades programadas y servicios extra a tu medida? ¡Ven a Anahuasca! Anahuasca te ofrece apartamentos de lujo a precios increíbles, de corta o larga estancia. Dispone de restaurante propio y un personal agradable y atento. En el corazón del Parque Natural de Sierra Cebollera, en Panzares, La Rioja, a 20 kilómetros de Logroño encontrarás Anahuasca. Reserva tu estancia en www.anahuasca.com. No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toques tú. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca, te toca. Tú mejor tú. En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú. La vida puede transcurrir de un modo diferente, de un modo en el que la ilusión forma parte del equipaje, de un modo en el que las horas corren a tu favor. Las sonrisas no tienen precio porque se regalan,
Y puedes vivir tranquilo porque sigues conectado. O muy tranquilo porque vas a llegar a tu hora. ¿No es eso comodidad? Son las ventajas de la libertad, de moverte a tus anchas. Y lo mejor es que ese modo es para todos. Renfe, conecta tu modo tren. La primera vez fue con las vueltas de un café. Jugué y gané. Debe ser eso que llaman la suerte del principiante. Y hoy, después de tanto tiempo jugando y apostando, después de sabérmelas todas en el juego, tengo eso que yo llamo la suerte del jugador. Más de 200.000 familias españolas han tenido esa suerte. Lo han perdido todo por el juego irresponsable. Once y Fejar, por un juego responsable. Apuesta por ti. Apuesta por el número gratuito de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados. 900-200-225. Si te quieres sentir como tu personaje favorito o hacer un regalo original y diferente, tenemos lo que necesitas en Espadas y Arte de Toledo. La espada hielo de Ned Stark, de Juego de Tronos. Dardo, la espada de Frodo del Señor de los Anillos. Katanas, dagas, sables, cascos y complementos medievales. Tus regalos para comuniones, bodas, cumpleaños y otros eventos. También te ofrecemos la posibilidad de grabar la espada que elijas. Para hacer tu pedido, contacta a través de la web Espadas y Arte de Toledo. Si eres oyente de WordPress Radio, además de tu compra, recibirás un regalo sorpresa. Estamos a tu lado. Te mereces ser feliz. Vamos a apoyarte. Con cada muestra de apoyo a una mujer maltratada, la salida de su situación está un poco más cerca. Cuéntalo. Llama al 016. Si hay salida a la violencia de género, es gracias a ti. Únete, Gobierno de España. Seas niño o seas niña, seas hombre o seas mujer, todos nacemos iguales, con los mismos derechos, con las mismas oportunidades, sin distinción de sexo. Porque la igualdad no es una opción, es un derecho. Vive en igualdad. Gobierno de La Rioja. Servicios sociales. Ir a buscar tus gafas de sol a un bar y comprobar que ya no están te puede costar un disgusto. Pero buscarlas en el bolso o en la guantera mientras conduces te puede costar perder el control del coche, costar un accidente, costar entender el número de víctimas que has causado y costar una llamada a tu familia. Estas gafas pueden acabar costando mucho y ser las más caras del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. 9 de cada 10 incendios forestales se pueden evitar. En 50 años, la lucha contra el fuego nos ha costado demasiadas vidas. Necesitamos tu ayuda. En el campo ni quemas, ni barbacoas, ni colillas. Contra el fuego ayer, hoy, siempre. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Gobierno de España. Disfruta del Prado en Castilla-La Mancha. CCM lo hace posible. El retrato español en el Prado de Goya a Sorolla, en el Museo de Santa Cruz de Toledo. Son ya 25 años de alta velocidad. 25 años impulsando el desarrollo y transformando vidas. Acumulando una experiencia que podemos exportar al mundo. 25 años para estar orgullosos y todo un futuro por delante. Cuando usas el coche todos los días, te das cuenta de que en un principio estás en un atasco y en un final estás en un atasco. En un atasco. En un atasco. Por ejemplo, llego en nada, estoy en un atasco. ¿Todo bien? Oye, que han pasado 25 minutos y sigo en el atasco. Todo mal. Si todos los días sucede lo mismo, es hora de cambiar. Desplázate en bici, caminando o en transporte público y usa el coche solo cuando sea necesario. Muévete con conciencia. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¿Necesitas desconectar de una agotadora semana? ¿Relajarte en tus días libres o pasar las vacaciones rodeado de naturaleza con actividades programadas y servicios extra a tu medida? ¡Ven a Anahuasca! Anahuasca te ofrece apartamentos de lujo a precios increíbles, de corta o larga estancia. Dispone de restaurante propio y un personal agradable y atento. En el corazón del Parque Natural de Sierra Cebollera, en Panzares, La Rioja, a 20 kilómetros de Logroño encontrarás Anahuasca. Reserva tu estancia en www.anahuasca.com. No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toques tú. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca, te toca. Tú y tú y tú, tú mejor tú.
cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú. La vida puede transcurrir de un modo diferente. De un modo en el que la ilusión forma parte del equipaje. De un modo en el que las horas corren a tu favor. Las sonrisas no tienen precio porque se regalan. Y puedes vivir tranquilo porque sigues conectado. O muy tranquilo porque vas a llegar a tu hora. ¿No es eso comodidad? Son las ventajas de la libertad, de moverte a tus anchas. Y lo mejor es que ese modo es para todos. Renfe, conecta tu modo tren. La primera vez fue con las vueltas de un café. Jugué y gané. Debe ser eso que llaman la suerte del principiante. Y hoy, después de tanto tiempo jugando y apostando, después de sabérmelas todas en el juego, tengo eso que yo llamo la suerte del jugador. Más de 200.000 familias españolas han tenido esa suerte. Lo han perdido todo por el juego irresponsable. Once y Féjar, por un juego responsable. Apuesta por ti. Apuesta por el número gratuito de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados. 900-200-225. Si te quieres sentir como tu personaje favorito o hacer un regalo original y diferente, tenemos lo que necesitas en Espadas y Arte de Toledo. La espada hielo de Ned Stark, de Juego de Tronos. Dardo, la espada de Frodo del Señor de los Anillos. Katanas, dagas, sables, cascos y complementos medievales. Tus regalos para comuniones, bodas, cumpleaños y otros eventos. También te ofrecemos la posibilidad de grabar la espada que elijas. Para hacer tu pedido, contacta a través de la web Espadas y Arte de Toledo. Si eres oyente de WordPress Radio, además de tu compra, recibirás un regalo sorpresa. Estamos a tu lado. Te mereces ser feliz. Vamos a apoyarte. Con cada muestra de apoyo a una mujer maltratada, la salida de su situación está un poco más cerca. Cuéntalo. Llama al 016. Si hay salida a la violencia de género, es gracias a ti. Únete, Gobierno de España. Seas niño o seas niña, seas hombre o seas mujer, todos nacemos iguales, con los mismos derechos, con las mismas oportunidades, sin distinción de sexo. Porque la igualdad no es una opción, es un derecho. Vive en igualdad. Gobierno de La Rioja. Servicios sociales. Ir a buscar tus gafas de sol a un bar y comprobar que ya no están te puede costar un disgusto. Pero buscarlas en el bolso o en la guantera mientras conduces te puede costar perder el control del coche, costar un accidente, costar entender el número de víctimas que has causado y costar una llamada a tu familia. Estas gafas pueden acabar costando mucho y ser las más caras del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. 9 de cada 10 incendios forestales se pueden evitar. En 50 años, la lucha contra el fuego nos ha costado demasiadas vidas. Necesitamos tu ayuda. En el campo ni quemas, ni barbacoas, ni colillas. Contra el fuego ayer, hoy, siempre. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Gobierno de España. Disfruta del Prado en Castilla-La Mancha. CCM lo hace posible. El retrato español en el Prado de Goya a Sorolla, en el Museo de Santa Cruz de Toledo. Son ya 25 años de alta velocidad. 25 años impulsando el desarrollo y transformando vidas. Acumulando una experiencia que podemos exportar al mundo. 25 años para estar orgullosos y todo un futuro por delante. Cuando usas el coche todos los días, te das cuenta de que en un principio estás en un atasco y en un final estás en un atasco. En un atasco. En un atasco. Por ejemplo, llego en nada, estoy en un atasco. ¿Todo bien? Oye, que han pasado 25 minutos y sigo en el atasco. Todo mal. Si todos los días sucede lo mismo, es hora de cambiar. Desplázate en bici, caminando o en transporte público y usa el coche solo cuando sea necesario. Muévete con conciencia. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¿Necesitas desconectar de una agotadora semana? ¿Relajarte en tus días libres o pasar las vacaciones rodeado de naturaleza con actividades programadas y servicios extra a tu medida? ¡Ven a Anahuasca! Anahuasca te ofrece apartamentos de lujo a precios increíbles, de corta o larga estancia. Dispone de restaurante propio y un personal agradable y atento. En el corazón del Parque Natural de Sierra Cebollera, en Panzares, La Rioja, a 20 kilómetros de Logroño encontrarás Anahuasca. Reserva tu estancia en www.anahuasca.com. No te pido que no seas tú
cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú. La vida puede transcurrir de un modo diferente. De un modo en el que la ilusión forma parte del equipaje. De un modo en el que las horas corren a tu favor. Las sonrisas no tienen precio porque se regalan. Y puedes vivir tranquilo porque sigues conectado. O muy tranquilo porque vas a llegar a tu hora. ¿No es eso comodidad? Son las ventajas de la libertad, de moverte a tus anchas. Y lo mejor es que ese modo es para todos. Renfe, conecta tu modo tren. La primera vez fue con las vueltas de un café. Jugué y gané. Debe ser eso que llaman la suerte del principiante. Y hoy, después de tanto tiempo jugando y apostando, después de sabérmelas todas en el juego, tengo eso que yo llamo la suerte del jugador. Más de 200.000 familias españolas han tenido esa suerte. Lo han perdido todo por el juego irresponsable. Once y Féjar, por un juego responsable. Apuesta por ti. Apuesta por el número gratuito de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados. 900-200-225. Y seguimos ya en Unir Piezas después de haber estado hablando de Rusia y después de estar hablando de los pocos derechos que tienen también las mujeres, las personas LGTBI en la Rusia de Putin. Hablamos ahora también de la ausencia tan preocupante de las mujeres en el poder político español, porque sí que es verdad que a veces criticamos demasiado al resto y cuando miramos lo que hay en España y cuando miramos cifras, de verdad que es para echarse las manos a la cabeza. Así que hoy vamos a condenar eso. Y vamos a defender y vamos a debatir sobre feminismo y sobre la participación de la mujer en la vida política. Seguimos aquí en Unir Piezas. Con un lujo de programa y un lujo de invitadas e invitados. Vamos a comenzar con unas intervenciones telefónicas de María Eugenia Rodríguez Palop. Ella es jurista, también es secretaria del Instituto Bartolomé de las Casas de Derechos Humanos. Y adelante, por favor, con lo que nos ha dejado dicho. Que la cuestión de la paridad no se resuelve únicamente incrementando el número de mujeres en el Congreso de los Diputados, porque tomarse en serio la democracia paritaria es ir mucho más allá de valoraciones estrictamente cuantitativas. No puede negarse que la paridad es completamente necesaria y que hoy por hoy en el Congreso no la tenemos. Ahora mismo en el Congreso de los Diputados pues hay un 39% de mujeres. En la Ley de Igualdad, que entró en vigor en 2007, hace 10 años, se encontró con un Congreso donde había un 36%. Cuando entró en vigor la ley, se pasó del 36% al 36,3%. Es decir, una o ninguna mujer se había incorporado, digamos, a partir de 2007. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque los partidos son máquinas oligárquicas dominadas por varones. Y lo que sucedió es que los partidos colocaron a las mujeres en puestos no elegibles. Es decir, aunque la ley establece un 60-40 en los 5 primeros puestos, es decir, que tiene que haber no una paridad total, pero sí aproximada, lo cierto es que las mujeres pues no eran cabezas de lista. Esto significa que no hay una cultura de la igualdad ni de la paridad al interior de los partidos. Si pensamos en el ámbito mundial, desde 1995 a 2016, el incremento de mujeres representadas en los congresos es completamente, minúsculo, ¿no? En 1995 era un 11 y pico %, en 2016 pues eran un 22 y pico. Es decir, que la progresión ha sido lentísima, ¿no? Solamente hay 2 cámaras paritarias en el mundo y son precisamente Ruanda y Bolivia. Y hay 46 cámaras en el mundo que tienen un 30% de mujeres, pero de esas 46, 40 han utilizado políticas de cuotas. Esto significa que las políticas de cuota, habida cuenta de la cultura patriarcal que impera en la política y, como decía antes, también al interior de los partidos, pues es completamente imprescindible. Las mujeres en política, también lo decía al principio,
no solamente, digamos, aportan un incremento numérico, ¿no? O una mayor diversidad, sino que aportan una manera muy diferente de hacer política. Es lo que se ha llamado en el ámbito de la economía el liderazgo transformacional. Las mujeres imprimen a la política, digamos, una orientación completamente diferente, como también la imprimen en el ámbito económico y empresarial. No hay más que ver los ayuntamientos del cambio, pues para darse cuenta de esto, ¿no? De manera que no solamente es una cuestión de justicia que haya mujeres en política, sino que también todos y todas saldríamos enormemente beneficiados si hubiera más mujeres en política. Hay muchas mujeres que no entran en política porque se tienen que someter a un rodillo completamente patriarcal y que lo que hace de alguna forma es desustancializar la aportación que ellas pueden hacer feminizando. Hay mujeres que no entran en política precisamente por lo mismo, por lo que no ocupan otros puestos de trabajo, ¿no? Porque se ocupan de labores de cuidado y la política pues es absolutamente absorbente. Y hay mujeres que no entran en política porque muchas de las que han entrado han sido notablemente sacrificadas, insultadas y vilipendiadas, ¿no? Si uno piensa en los insultos que han proferido contra las mujeres, pues tertulianos que en el mundo han sido, periodistas, sindicalistas, incluso compañeros y amigos, pues se queda bastante perpleja, ¿no? Gordita, malfollada, puta podemista, todas estas cuestiones no las estoy inventando, son insultos que se han lanzado en estos últimos años contra las mujeres en política. Todavía se recuerda, pues aquellos insultos que se profirieron pues contra las mujeres de la CUP y contra las mujeres que hacían política en el mundo abertzale. Es decir, básicamente hay muchos motivos, digamos, tanto estructurales y objetivos como subjetivos, que disuaden a las mujeres para entrar en política, lo cual no deja de ser absolutamente lamentable. Bueno, pues hemos empezado muy fuertes. Casi nos hemos quedado aquí sobrecogidos con todo lo que ha dicho. Bueno, en cualquier caso, en el estudio, muchas gracias, María Eugenia, por tu aportación. Ha lamentado mucho no poder venir, pero aquí en el estudio tenemos también un lujo de mujeres que voy a empezar a presentaros. Inés Morales, buenas tardes, bienvenida, gracias por estar. Ella es periodista de la revista Miral Madrid. Y yo quería hacerte una pregunta. ¿Tú crees que las mujeres aceptaríamos una dirigente en España, una presidenta del gobierno tipo Merkel o Thatcher? Porque, en fin, no son las que representan los valores más de igualdad y de feminismo, ¿no? Pero por aquello de que son mujeres, ¿tú crees que las aceptaríamos? A nivel de votar un partido político como podría ser el Partido Popular, creo que realmente no habría una diferencia significativa en lo que se refiere al electorado y probablemente saldría elegida sin ningún problema. Pero creo que, desde ciertas posiciones políticas progresistas, al final no solamente apostamos por contar con mujeres, que es imprescindible, sino que además queremos que esas mujeres tengan, pues un componente feminista muy importante y que eso las lleve luego a desarrollar políticas feministas que de verdad transformen la vida de las mujeres. Muchísimas gracias. Ana Marcela Montanaro, un placer volver a tenerte de vuelta en esta casa, que es tu casa. Y a ti te voy a hacer otra pregunta. ¿Tú crees que sería positivo que hiciéramos una lista formada íntegramente por mujeres? ¿Que esa lista sería votada? ¿Que esa lista sería aceptada? Yo creo que antes de contestar esa pregunta habría que pasar por un análisis previo, ¿no? Te pido que seas muy breve porque sí, esto lo he metido yo así de clavo, que me lo ha permitido el director, pero no... Pero es que para empezar a hablar y darte una respuesta respecto a eso, yo creo que hay que ir un paso antes, ¿no? ¿Cuál es la cultura política que existe al respecto para posicionar una lista de mujeres? Y además, si esa lista de mujeres es feminista o no es feminista, siguiendo un poco lo que apunta Inés. A partir de eso, yo creo que podrían darse una serie de valoraciones apuntando a cuál sería las posibilidades reales, primero, de que las mujeres asuman
una lista única conformada por puras mujeres, y la segunda ya tendría que ver quién las votaría y si estarían dispuestos. Yo no tengo como una bola de cristal, ¿no? Pero por ahí generaría un poco el debate. Muchas gracias. Nada. Bueno, pues ahora os voy a presentar a Mónica Monterreal. Ella es secretaria de formación de Podemos Móstoles. Y Mónica, yo a ti te quería preguntar, tengo unos datos de las últimas elecciones que dice que solamente superan las mujeres a los hombres. Luego, si queréis, entramos más al detalle en esos datos. En las concejalías que significan o igualdad, que es nuestra concejalía para luchar por la igualdad de mujer, o sanidad y derechos sociales, es decir, todas dirigidas a cuidados. En el resto, en Hacienda, en urbanismo, todos son hombres o la mayoría son hombres. Yo quería saber tu opinión a este respecto y si es posible que empecemos a cambiar esa percepción de la mujer en la política. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme de nuevo. Sí, como dices tú, al final las concejalías que son regidas por mujeres son todas las referidas a igualdad, a feminismo, a servicios sociales o atención social o incluso sanidad. Y eso viene de una sociedad machista como es en la que vivimos, en la que estamos destinadas a los cuidados únicamente. Es difícil, pero hay que ir cambiando y hay que ir introduciendo mujeres en el resto de concejalías. Y era como decía antes Ana Marcela, tenemos que tener mujeres que quieran dar ese paso y que quieran avanzar. Y también se ven muchas veces presionadas de alguna forma como para no lanzarse o no dar ese paso. Entonces sí que es un problema, porque eso yo lo he comentado muchas veces con mis compañeras, no podemos limitarnos únicamente a esos temas, somos mucho más que todo eso y podemos dirigir cualquier otro tipo de concejalía, pero lamentablemente a día de hoy, y no solo en el ámbito de la política, en el resto del ámbito de la sociedad, seguimos estando relegadas a unos campos muy, muy restrictivos. Muchas gracias. Javier, nuestro director... Gracias, Pilar, ¿qué tal? Que también te voy a hacer a ti una pregunta, no te vas a librar. ¿Tú crees que los grandes grupos editoriales, desde luego, cuentan, como en otros ámbitos de la vida, con muy pocas mujeres? ¿Crees que si las mujeres en el periodismo y en los grandes ámbitos editoriales llegaran a puestos de mayor poder, podrían incidir en un cambio de percepción sobre la mujer en la política? Seguramente sí, seguramente esté todo relacionado. El machismo, como decíamos antes con Rusia, ¿no? El agua cuando cae entra en todas las grietas. Cuando el machismo está en una sociedad, influye en todos los sectores. Influye en la política, influye en la cultura, influye en los medios de comunicación, influye en la conciencia social. Y está claro que es lo que decía Eugenia. Si queremos conseguir una sociedad más feminista, no basta solamente con hacer una ley de igualdad o de paridad y ahí desentendernos de todo, sino que tenemos que crear una conciencia social y tenemos que educar mucho. Y también se educa desde los medios de comunicación. Por tanto, yo creo que sí, pero al menos voy a tener la certeza de que en este medio y en este programa siempre vamos a ser feministas. Seguro, doy fe de ello. Y creo que algunas de las invitadas que están aquí también, porque hemos coincidido en varias ocasiones. Bueno, pues ahora a mí me gustaría que hicierais una valoración rápida sobre por qué la mayoría de las comunidades autónomas no cumplen la ley de igualdad, que la tenemos, y esa ausencia de mujeres en la política, un poquito también como nos ha servido de introducción María Eugenia Rodríguez Palop. Inés, empezamos por ti. Sí, antes de meterme en ese tema, había alguna cosa relacionada con la lista de mujeres que quería comentar, y es que independientemente de los anhelos de mujeres o de feministas de querer hacer esa lista, por ejemplo, al propio Congreso de los Diputados, la realidad sería que no se podría hacer, porque la LOREG exige un 60-40 de proporción entre mujeres y hombres. Por lo tanto, incluso las propias medidas que hemos puesto para beneficiarnos supuestamente a las mujeres en términos de paridad acabaría siendo quizás un escollo para este tipo de listas, ¿no? Que bueno, no sabemos en caso de que hubiese esa propuesta en cómo se canalizaría ni a dónde llegaría, pero bueno, habría impedimentos importantes. Luego estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado María Eugenia Palop. Me parece muy importante de que el poder y sobre todo la participación de las mujeres no se puede medir solamente en lo cuantitativo, sino que tiene que haber un aspecto cualitativo del que tenemos que hablar y es del que nunca se habla, porque creo que el techo de cristal en política también lo sabemos todas, está presente, pero luego no hablamos de las pequeñas cosas que no son quizá tan fáciles de medir y que hacen mucho daño.
Luego, en relación de lo que comentabas en las comunidades autónomas, es tanto en las comunidades autónomas como a nivel estatal, ¿no? Realmente las leyes de igualdad no se cumplen principalmente porque las leyes, independientemente de ciertas modificaciones y reformas que podrían llevarse a cabo, son bastante buenas en términos feministas, tienen mucho contenido y realmente no hay ningún tipo de voluntad política de que se acaben a cumplimiento. Entonces, que se hagan efectivas y reales todas esas medidas supondrían cambios culturales y políticos tan profundos que hasta el momento es muy difícil. Muchas gracias. Ana Marcela, cuéntanos tu valoración. Bueno, yo creo que, y siguiendo un poco retomando lo que dice Inés, es que las leyes no bastan por sí mismas, ¿no? Las leyes generan la igualdad formal, la igualdad real, la igualdad material, estamos muy lejos de obtenerla. Pero también ahí hay un elemento. ¿Qué tipo de mujeres son las que están llegando al poder y cómo llegan? María Eugenia se basa mucho en toda la argumentación en la que coincido en muchos puntos, pero y pone muy de ejemplo los ayuntamientos del cambio y las mujeres y tal. Pero la realidad es otra. Las mujeres que tenemos en la política y la que se visibiliza con pocas excepciones, ¿no? Tal vez una Irene Montero, que es potente y que es muy fuerte y que tiene muchísimo feminismo en sus palabras. ¿Qué mujeres son las que están llegando al poder, no? ¿Por qué? Porque ¿por qué es que pueden llegar al poder y por qué pueden acceder al poder? ¿A quiénes están representando? Podemos salir un poco de la realidad de este país y es, por ejemplo, irnos un poco más allá. Tenemos muchas mujeres que son referentes. Hillary Clinton en política, Hillary Clinton, Thatcher, y aquí también las hemos tenido. Esperanza Aguirre, Sáenz de Santa María, representan un sector de la población. Representan estas mujeres realmente a las mujeres que estamos buscando la transformación feminista. Y es que en América Latina hemos tenido mujeres presidentas, pero son quienes, incluso desde una argumentación feminista, son las que machacan por medio de políticas neoliberales a las mujeres históricamente más empobrecidas y más explotadas. Aquí, entonces, hay que ver qué mujeres son las que tienen acceso al poder, cuál es la igualdad realmente que queremos, cómo transformar esta cultura política para que también tenga que ver todas las posiciones feministas. No te anticipes, que a eso llegaremos más adelante. Vamos a dejar que nos hable Mónica y nos haga su valoración. Sí, en la línea que decía Ana también, hay que ver, las leyes están y son un punto de arranque y un punto básico y que es necesario, pero necesitamos también otro tipo de empuje a nivel social y colectivo para empoderar a muchas compañeras que ahora mismo ellas mismas a lo mejor no se ven capaces de llegar a donde podrían llegar sin ningún tipo de problema. Y ahora mismo está sucediendo un caso curioso respecto a las mujeres en la política, que por ejemplo en Europa, liderado por ejemplo en Francia con Marine Le Pen, pero hay en Polonia, en Alternativa por Alemania, en Austria, un montón de mujeres que ocupan los primeros puestos, que dentro de sus partidos se las está permitiendo porque lo ven como una especie de estrategia, ya que también partimos de que la base de que el mismo discurso que tienen ellos de xenófobo, racista, dado por un hombre o dado por una mujer, les resulta mucho menos agresivo. Entonces están ascendiendo muchísimo en ese sentido, están aprovechando, si se puede decir de alguna forma, ese tirón, cosa que en los partidos de izquierda, por ejemplo, no ves a mujeres en las primeras posiciones. Es mucho más difícil. Lo que comentábamos del techo de cristal es brutal y es que hay que partirlo a cabezazos, porque es que si no te quedas ahí. Bueno, realmente nos has dejado reflexionando sobre esto que has comentado. Sí. Javier, cuéntanos. Sí, es preocupante, porque más allá de todo lo que se ha recogido y tal, es que estamos hablando de que más de un 50% de la población ni está adecuadamente representado, ni puede participar adecuadamente en la sociedad, que eso todavía es más preocupante, que es lo que decía antes Eugenia. No se trata solamente de representar y de tener diputados o diputadas, no, es que también tienen que participar y que haya una conciencia de participación. Estábamos hablando de un fenómeno importante, muy interesante, que es el de esa mujer, como Thatcher, como Merkel, que llega al poder y que sin embargo no es feminista. Y yo creo que esto tiene que ver con que el machismo o el feminismo no es una cuestión
de lucha de género, de hombres contra mujeres, sino que es una cuestión de lucha de ideología y de ideas. El machismo como tal es una idea que se aplica en la sociedad, da igual incluso si ese elemento que lo aplica es un hombre, o es Thatcher, o es Merkel, y que eso es precisamente lo que tenemos que combatir, pero todos y todas. Pues muchísimas gracias, Javier. Bueno, yo quisiera, como he comentado antes al principio del programa, dar estos datos de las concejalías. Concejalía de Igualdad y Mujer, número de concejalas en España es el 90,92% frente al 9,08% de hombres. La de Servicios Sociales y Salud, sabéis que yo cuando he colaborado en este programa odio decir servicios sociales, son derechos, no son servicios. Es el 61,64% de mujeres frente al 38,36% de hombres. Y ya está. Señoras y señores, compañeras y compañeros, ya está. A partir de ahí, todas las concejalías, Economía y Hacienda, Educación, Promoción Económica, Régimen Interno, Urbanismo, todas están lideradas por los hombres. Desde luego la de Urbanismo se lleva la palma junto con la de Economía y Hacienda con un 83% y la de Economía y Hacienda con un 72%. Esto viene un poco entroncado con lo que decía María Eugenia, no es la cuantificación, sino que están intentando desprestigiar o desustanciar nuestro trabajo como mujeres. Y una vez que os he dado estos datos, ¿qué hacemos? Inés, ¿qué hacemos para llegar a esas concejalías y que nos están quitando y usurpando los hombres? Claro, es que aquí, siguiendo el hilo del techo de cristal, creo que cuando analizamos más en profundidad nos encontramos con otro fenómeno, y es que para las mujeres feministas el techo de cristal todavía es mayor que para las que no lo son, y eso creo que está muy relacionado con lo que comentabas de cómo al final en la derecha probablemente les sea hasta cierto punto para los compañeros que están en esos partidos facilitar que las mujeres den una determinada imagen, mientras que en la izquierda, donde las mujeres feministas pues se encuentran con mayor facilidad, al final los propios compañeros y los hombres de izquierdas que están en esos partidos muestran muchas resistencias en ceder el poder. Entonces, al final, evidentemente, en la separación por roles de género y en ámbitos que se dan en las concejalías, incluso en los ministerios, influye el empoderamiento de las mujeres de una manera muy importante, pero también hay un componente que prácticamente no se habla, y es que los hombres permanentemente están apostando por quedarse con los presupuestos, por quedarse con organización, por quedarse con todas aquellas responsabilidades que son al final en las que se acaban eligiendo y decidiendo todas las cuestiones que van a vertebrar la organización. El simple hecho de que, por ejemplo, feminismos o cuestiones así entren a formar parte de las ejecutivas es algo fundamental que cuesta mucho alcanzar, porque además, aunque tú llegues a esa ejecutiva, vas a estar totalmente sola, porque evidentemente la mayoría van a ser hombres, e incluso también si hay mujeres es bastante probable que los propios hombres que están en esa ejecutiva se hayan encargado de que las mujeres que lleguen allí no sean feministas. Entonces, son un montón de escalones que hay que ir construyendo poco a poco, y techos de cristal que es muy difícil de romper. Ana Marcela, te prometo no cortarte. No te preocupes, que yo hablo mucho a veces no siempre. Respecto a las mujeres, ¿por qué asumen esos cargos? ¿No? Yo creo que no está mal, ¿no? Tampoco es eso, sino es que existe la posibilidad, debería existir la posibilidad que estuviesen en otros espacios, que tuvieran voz y presencia. Pero es que eso no solo tiene que ver con la política, sino que también tiene que ver, podemos empezar a hablar respecto a las profesiones, ¿no? ¿Qué escogemos las mujeres cuando vamos a tomar la decisión, aquellas que tenemos acceso o el privilegio de llegar a la universidad, ¿no? Terminamos siendo maestras, enfermeras, trabajadoras sociales, abogadas, siempre tratando de ayudar, ¿verdad? Es una cuestión que la llevamos muy interiorizada, de cuidar. Aquí, respecto a la cuestión del trabajo de los partidos, considero que es importantísimo una formación política para las mujeres en feminismo. No me gusta hablar de empoderamiento, sino como de la construcción de nuevos liderazgos que se asuman realmente como sujetos políticos con potencia y con voz propia, ¿no? A partir de diferentes mecanismos esto se podría empezar a construir. Hecho en falta también muchas veces respecto a mí, y aquí hablo desde mi experiencia política, ¿no? Es que como las mujeres nos quedamos solamente en feminismos y
no asumimos realmente lo que siempre decimos, que el feminismo tiene que estar en todos los espacios. Seguimos con las discusiones feministas y no hemos tenido todavía el poder para llegar a las mesas donde se discute realmente hacia dónde van los partidos y las decisiones que se toman. Las mesas grandes, las mesas donde realmente está el poder en cualquier partido y en cualquier estructura, en cualquier institución, ahí no están las voces de las mujeres. Y aquí las mujeres feministas es lo que tenemos que lograr, hacer el trabajo de cómo asumirnos realmente con potencia para saber qué hay que negociar, qué hay que transaccionar y que es la política, ¿no? Realmente hacer un trabajo político con visión feminista, pero con posición hacia cómo ir avanzando hacia los diferentes espacios de las estructuras de poder. Gracias, Ana Marcela. Me gustaría apuntar que sí que es verdad lo que has hablado de las profesiones que se eligen en bastante más alto porcentaje, pero también es cierto que si existe un techo político para las mujeres, no os quiero contar en el mundo científico lo que ocurre. Mónica, ¿qué hacemos? En el mundo científico y en el mundo de la legislación y en todos. Es que al final es un problema que no se circunscribe solo a la política, que es en todas las profesiones y a nivel social. ¿Qué hacemos? Pues yo lo comentaba el otro día, podemos tener muchos compañeros que nos ayuden en esta lucha y tal, pero es que es una lucha que tenemos que liderar nosotras y somos nosotras las que tenemos que no obligar, pero sí tenemos que convencer a compañeras de que se puede llegar a determinadas concejalías, que no nos tenemos que quedar, que podemos estar debatiendo presupuestos, porque lo que decía Ana es que, claro, si no hay mujeres en mesas de debate importantes, en reparto de presupuestos, entonces te vas a quedar sin presupuestos, ya no solo en igualdad, sino en un montón de sectores más, que lo quieras o no, los hombres lo pueden ver desde otro punto de vista, con otra visión o menos importante, también por esa necesidad que tenemos nosotras de cuidar a todo el mundo, que parece ser que es algo innato, unas las tenemos más o menos, pero sí que al final con todo eso lo que ves es que es algo que va inherente a la sociedad y que somos nosotras las que tenemos que ir ayudándonos unas a otras con mucha sororidad y llevando esta lucha para que no solo se circunscriba al campo de la política, se extienda al resto de sectores. Muchas gracias. Curiosamente, es verdad que no estamos en ese reparto de presupuestos, con lo cual lo que tiene mayores recortes son los presupuestos a derechos sociales, que no solamente cuidamos de mujeres, las mujeres cuidamos también de hombres. Javier. Pues yo creo que en definitiva, ¿no? Lo que tendríamos que hacer es reventar los aparatos de los partidos. Hay que reventarlo. Has empezado fuerte. Sí, pero en serio. Porque claro, el principal problema que tenemos en la democracia española, lo comentamos aquí más de una vez, es que es una democracia basada en la partitocracia. Y en una partitocracia que es machista. Entonces, por tanto, todo el sistema democrático basado en los aparatos de los partidos va a ser siempre machista. Y mientras no trabajemos en leyes y en propuestas concretas para conseguir que no mande el aparato del partido, sino que pueda mandar la gente, votando y expresándose, yo creo que nunca vamos a conseguir igualdad en ningún sentido en la representación política, que es una de las esferas importantes. Luego está el tema de la participación, que hablaremos también de ello. Entonces, claro, ideas para poder reventar un aparato del partido, hay un montón. Por ejemplo, listas abiertas, por ejemplo, muchísimos sistemas de representación o de votación alternativos, que se tendrían que estudiar aquí con expertos y que estudiaremos en muchísimos otros debates. A mí hubo una cosa que me preocupó tremendamente hace 2 semanas o 3 semanas, y fue un programa del Objetivo de La Sexta, en la que todos los portavoces de partidos políticos que estaban debatiendo eran todos hombres, incluidos en partidos que se reivindican feministas, pero que luego en la práctica parece que no lo son tanto. Entonces, yo lo que digo es, vamos a empezar a reventar esos aparatos, vamos a empezar a reventar esas salas de máquinas que son las que dicen, no, tiene que venir un hombre, pues porque, como decía Inés, ¿no? Porque está el interés de no perder el privilegio, o porque esta mujer no quiero que entre porque quiero mantener yo el poder. Eso vamos a reventarlo. Es decir, mientras haya aparatos de partidos, nunca va a haber una democracia efectiva y nunca va a haber igualdad, ni entre hombres y mujeres, ni entre personas LGTBI y no LGTBI, ni entre personas de diferente religión, nunca lo va a haber. Hay que democratizar. Con diversidad funcional, ¿no? Ni entre personas con diversidad funcional, exactamente. Hay que democratizar la partitocracia o eliminarla directamente. Hay que hacerlo.
Bueno, pues al hilo de lo que has dicho, he de deciros, bueno, hoy habéis visto que me ha dado de datos y de porcentajes. Os voy a leer de datos del INE de las mujeres en cargos ejecutivos en los principales partidos políticos. Al 50% Izquierda Unida. Le sigue Coalición Canaria con un 53% de hombres. Podemos con un 55% de hombres. El PSOE un 60%, ellos cumplen la ley que dieron, 60-40. Y a partir de aquí todo para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Bueno, pues dicho queda esto, pero vamos, no sé cómo vamos a reventar, no sé si me ha quedado muy claro. A ver, ahora quisiera preguntaros quién, y no quiero hablar de sistemas patriarcales ni de techos de cristal. Aquí tiene que haber alguien con nombre y apellidos, por ejemplo, un partido político que te hace una ley de igualdad al 60-40, que se debieron perder la clase de matemáticas, o qué elementos concretos, no quiero que os vayáis por las nubes, o por concretos, en España nos está impidiendo a las mujeres llegar a bueno, donde nos merecemos y donde tenemos derecho a llegar. Inés. Vale, antes, bueno, ligándolo también con lo que hemos comentado de cómo al final acabamos en las mismas concejalías, creo que está muy relacionado con este tema porque también hay una falta de referentes, ¿no? Y esos referentes a veces nos faltan bien porque es difícil, es verdad que las mujeres hemos estado menos en política, en la esfera pública, pero también otras veces porque hemos sido invisibilizadas sistemáticamente de todos los lugares en los que nos encontrábamos y de todo lo que hemos hecho. Si empiezas ahora mismo a preguntar a lo mejor quién fue la primera mujer ministra, probablemente nadie te sepa responder. Y eso está muy relacionado también con esto. Yo creo que una de las cuestiones que tienen que vertebrar una política feminista que pretendan que las mujeres participen en el espacio público y político es visibilizar la historia de las mujeres que han estado luchando y que han aportado muchísimo a los movimientos sociales y a la historia en general. Y esto es algo que no se hace. Luego, otra cuestión muy importante, que es como al final esto está muy relacionado con la política de los partidos interna, pero también tiene mucho que ver con las realidades estructurales que son muy difíciles de cambiar, ¿no? Porque al final los partidos no dejan de ser un reflejo también de la propia sociedad. Y en el caso de los liderazgos, como comentaba Marcela, hay un componente muy importante y es que los liderazgos de hombres acaban estando muchos más años que las mujeres. Estos son datos que cuando los miras realmente te sorprenden. ¿Por qué suele ser? Porque probablemente las mujeres no quieran dedicar toda su vida a dedicarse a la actividad institucional cuando sabemos que además es una actividad súper, bueno, pues que quita muchísimo tiempo, que es muy sacrificada y que, bueno, pues tenemos otras aspiraciones vitales, mientras que los hombres son los hombres champiñón, pueden estar 30 años de su vida tranquilamente, claro, acaban siendo líderes porque ya los conocen generaciones y generaciones, ¿no? Esto influye mucho. Yo creo que de hecho debería haber mecanismos de participación, contestando a tu pregunta, que tuviesen esto en cuenta y no se suelen tener. A lo mejor es verdad, no tienen que los hombres repetir más de 8 años, pero a lo mejor las mujeres sí, porque si de repente tenemos la suerte de contar con una portavoz, sacando la palabra a colación, que tiene muchísima fuerza y está 8 años, bueno, pues ¿por qué no va a estar 12? Y estos son cuestiones y debates que no se suelen tener y que yo creo que sí hay que poner encima de la mesa. Muchísimas gracias. Si no me equivoco, la primera ministra fue Soledad Becerril y le cayó la del pulpo a la pobrecilla. Ana Marcela. En toda esta dinámica, ¿no? Y retomando también aquí, es que vamos a lo que dice Inés, siempre tan acertada, es que dentro de esa cultura política, que va más allá de los partidos políticos, sino que es una cuestión que nos atraviesa como seres humanos en la parte individual y en la colectiva. Entonces, de ahí que muchas mujeres no quieran o no les apetezca dar el paso a estar en los puestos públicos, o sea, en el espacio público. Pienso, y es una reflexión que estoy aquí pues tratando de elaborar, es que también que los partidos en su génesis tienen no me dijiste que no había que decir la palabra, pero bueno, sí la voy a decir, si tienen en su génesis, ¿no? El mismo partido político en su génesis lleva la dinámica patriarcal que a partir de una ilustración que fue donde incluso nos mandó más al espacio privado, ¿no? Y desde ese espacio privado se nos hace muchísimo más difícil acceder a puestos de elección, a puestos en el espacio público. Para transformar esto, necesariamente hay que hacer una reflexión respecto a la despatriarcalización, que es un término que yo siempre... Pero yo lo que te estaba preguntando es, ¿quién
¿O qué elementos están impidiendo que Sí, lleguemos? esto, Que yo no te porque impido, es- que yo no porque- te impido que digas la palabra patriarcado ni portavoza, aquí cada uno dice lo que quiere. Pero ¿qué es lo que nos está Lo que impidiendo? quiero, o sea, yo he creído entenderte, pues según empezabas a hablar, que somos las mismas mujeres que no queremos estar en los espacios No, yo no estoy públicos. diciendo eso, sino que nos han relegado al espacio privado, ¿no? Entonces ahí, para transformar eso, habría que también transformar realmente la estructura partidaria. Y la estructura partidaria es muy difícil de transformar porque los partidos tienen en su génesis Claro. el mismo patriarcado a ver, yo creo Sí, que que es está en otros ámbitos de la vida, Y sí. entonces, ¿qué se necesita aquí? O sea, hacer una despatriarcalización de los partidos y hacer, incluso desde los partidos que se asumen dentro de este nuevo horizonte político, ¿no? Aquí en España, ¿no? Como puede ser el caso de Podemos y de las otras confluencias y tal, conlleva la despatriarcalización. La despatriarcalización también es poner encima del tapete políticas feministas, pero también para mí, y esto es una visión muy propia, conlleva cuestionar realmente el sistema como un todo, el sistema patriarcal en este contexto de capitalismo, racismo y colonialidad. ¿Por qué hablo así? Porque es ahí donde podríamos incluso llegar a transformar la igualdad formal en igualdad real y donde todas las mujeres haya más representación de las mujeres, que es lo que tú dices. Pero yo insisto, no te estaba preguntando cómo hacemos para transformar o si hay que transformar, que esas serían las medidas, sino quién o qué nos lo está impidiendo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos los impide? La cultura política y la incapacidad de no meternos aquí. Es que para contestar, digamos, eso yo no te puedo decir realmente el punto si no llegamos a transformar lo que hay detrás para poder llegar ahí. Claro, sin eso vamos a estar de acuerdo tú y yo siempre, ya lo sabes. Mónica. Yo creo que uno de los principales frenos que tienen las mujeres para entrar en el ámbito político, tenemos que ver objetivamente a qué se dedican las mujeres, pero no solo profesionalmente. Entonces, hay un momento en el que necesitas una conciliación absoluta si quieres poder asistir a asambleas que acaban a las 11 de la noche, a estar fines de semana, mañana y tarde, yendo de un círculo de Podemos a otro. Entonces, es muy complicado porque las mujeres ahora mismo socialmente seguimos llegando la carga del hogar, seguimos siendo las que cuidamos a los pequeños o a los mayores y seguimos teniendo una disponibilidad absoluta en todos esos ámbitos que nos limitan el poder avanzar en otros. Entonces, si no existe una conciliación verdadera, no vas a poder dedicar tu tiempo a lo que quieras políticamente. ¿Qué habría que hacer? Primero, intentar establecer medidas de conciliación absoluta para que la mujer pudiera tener ese tiempo o ese acceso libre a las actividades políticas que quiera. Y ahora mismo eso está muy, muy limitado. Javier, muchas gracias, Mónica. Pues hay ideas que son muy interesantes, que se han puesto encima de la mesa y que son muy interesantes. La idea que le llevo dando vueltas desde entonces, de si realmente los partidos políticos son un reflejo de la sociedad, es una cosa que tenemos que pensar mucho. Yo no lo creo, yo no creo que la militancia o la gente socialista se sienta representada por gente como Felipe González, por ejemplo, que manda mucho más que el 90% de la gente del PSOE. No creo. Yo creo que el problema de los partidos políticos es lo que decía antes, de que están gobernados por un aparato de partido muy cerrado, muy machista, y aquí enlazo con lo de la cultura política machista. Porque claro, la cultura política está basada en la partitocracia, y al estar basada en la partitocracia y al ser machista, esto lleva a que quien tome las decisiones las tome de manera machista, y al final eso repercute en que quien toma las decisiones para hacer una ley de educación, por ejemplo, sea el secretario general de turno puesto por el aparato de partido con una cultura política partitocrática y machista. Y esa ley de educación repercute en la conciencia social de la gente, repercute en cosas tan sencillas como la publicidad, y al final llega a ayuntamientos y llega a las familias. Y ahí es donde entronco con lo que decía Mónica. Cuando en una familia, por la influencia de todo un aparato del Estado basado en la partitocracia, te están educando desde pequeña o desde pequeño para que las mujeres tengan que quedarse en casa para cuidar, aunque no sea tan exagerado como quedarse en casa, aunque sea simplemente cuidar desde el punto de vista de maternal o desde el punto de vista de mejor ocupa la concejalía de servicios o derechos sociales y no la de economía, o en cosas tan sutiles, ¿no? Como tú no juegues al ajedrez, mejor juega a las damas, o tú mejor al fútbol y tú mejor juegas a ser una princesa. Mientras no se cambien esos elementos, va a ser muy complicado poder cambiarlo.
Entonces, yo creo es muy importante concienciar desde abajo, muy importante, con iniciativas feministas, desde cualquier ámbito, pero también muy importante lo que comentábamos antes, de hacer propuestas y leyes concretas que puedan atacar a ese elemento de la partitocracia tan cerrada que no permite poder hacer leyes que sean feministas o que sean más abiertas y permitan la igualdad. Claro. Lo que pasa es que ahí, que yo estoy de acuerdo contigo, si partimos de esa partitocracia, ¿cómo vamos a hacer unas leyes? ¿Cómo le vamos a pedir a los propios hombres que nos están poniendo el techo de cristal que nos hagan unas leyes que nos permitan avanzar? Porque hay partidos que no deberían de ser partitocráticos. Pero una cosa es que no deberían y otra es que no lo sean. Claro. Pero hay partidos que han nacido con la idea de romper la partitocracia y al final se han vuelto más partitocráticos que los que eran antes partitocráticos. Voy a trabalenguas. ¿Y hasta qué punto el establecer leyes puede ayudar cuando tenemos una ley para la igualdad efectiva desde 2007, que han pasado 10 años? Esa era mi siguiente pregunta. Claro, pero fíjate, una ley que exige paridad en el Congreso no rompe la partitocracia en el aparato del partido. Una ley que diga, vamos a votar con listas abiertas y yo a lo mejor en vez de votar a Pablo Iglesias, prefiero votar a Marcelo, prefiero votar a Inés, aunque no sea en la cabeza de lista. Eso puede romper muchísimo más el sistema. No se trata de lo que decía Eugenia, no se trata de garantizar que el sillón X lo tenga que ocupar una mujer, se trata de garantizar que la gente puede elegir libremente mujeres. Y la gente quiere elegir libremente mujeres. Duda, es que claro, llegamos ya... Tiene que ver con la cuestión cultural. Efectivamente. El tema cultural influye mucho. Y que mujeres también. Creo que en España, afortunadamente, la mayor parte de la población elegiría mujeres y no se ceñiría a elegir. Estás muy equivocado. Espero que no. No, nada. Yo creo... Bueno, Inés, ¿tú qué crees? ¿Elegiríamos mujeres o no? Hablando de este tema me parece muy interesante porque, bueno, hace poco mismamente por la revista Miral estuve entrevistando a Isa Serra y ella justamente se acaba de presentar al Consejo Municipal de Madrid, de Podemos. Y yo la comentaba esto, ¿no? Que además en Podemos es verdad que había una cierta dinámica por la cual las mujeres en algunos procesos internos, que es quizá lo más parecido a lo que tú estás comentando, habían sido más votadas que los hombres, ¿no? Como fue, por ejemplo, su caso en el proceso autonómico de Madrid. Y ella me decía, bueno, somos más votadas ¿hasta qué punto? Porque creo que esta dinámica y los últimos procesos, y no solamente el suyo, sino otros más, han revelado que somos más votadas cuando vamos en una lista que lidera un hombre. Pero cuando nosotras somos las que lideramos, ¿no? Como puede ser su caso, como puede ser el caso, por ejemplo, de Rita Maestre, o al final tiene todas las de ganar la lista que lidera un hombre. Entonces, yo no estoy tan segura realmente de que la sociedad española tenga especial deseo de votar a la mujer y además si es feminista porque sí, ¿no? O que al menos eso no vaya a influir en la dinámica electoral de lo que se esté votando. En relación al tema de los partidos que comentaba, bueno, yo creo que cuando decía que los partidos son un reflejo de la sociedad, sí lo son en términos de cuando hablamos de lo que es el patriarcado y el machismo en un ámbito cultural, ¿no? Y también estructural. Evidentemente no, pero eso no implica, yo creo que Podemos, el PP, el PSOE o Izquierda Unida sean todos iguales o tengan las mismas estructuras. Creo que está claro que no. En todo caso, hablando, por ejemplo, de Podemos, que entiendo que es el partido al que le estabas haciendo alusión, hablando de un poco de estas cuestiones, de las listas abiertas y tal, yo creo que hay determinados mecanismos democráticos en los procesos internos que realmente, por mucho que queramos, nunca van a estar sometidos, digamos, a ciertos niveles de democracia tan altos como para que, por ejemplo, Pablo Iglesias no ganase la Secretaría General, ¿no? Porque no solamente influyen esos mecanismos, influyen al final, pues, mismamente los medios de comunicación, Inés, te voy a tener que pedir que vayas, es que nos quedamos sin tiempo. Vale. Una cosilla entonces, por alusiones después, pero... Vale, y entonces pues quería comentar, por último, que, por ejemplo, sí, es verdad, al final eso no quita para que en todos los partidos los hombres acaben teniendo una posición más relevante, pero que aún así sí que creo que hay que diferenciar entre ellos y que las estructuras, si se realizan con una perspectiva feminista, también pueden beneficiar mucho a las mujeres y al feminismo. Javier. Sí, solamente matizar una cosilla, rápidamente, matizar una cosilla. Yo me refiero a listas abiertas, no tanto a nivel interno de partido, sino a la hora de votar. Listas abiertas de cara al Parlamento, que es verdad que Pablo Iglesias puede tener muchísima influencia dentro de Podemos, pero que si luego cuando son las elecciones generales la gente que va a votar prefiere votar a la número 2 o a la número 3, se encontraría a lo mejor con una correlación de fuerzas distinta en el Congreso.
Y yo creo que también es importante para poder hacer que los partidos sean más abiertos y que ese tipo de propuestas de listas abiertas y demás lleguen a algún lado, que la propia militancia de los partidos, sobre todo la militancia de izquierdas, yo de la derecha me espero poco, eso sí que son algunos un poco machistas, pero bueno, que presionen y que exijan a la gente que está dirigiendo los partidos que esto se pueda abrir y que esto pueda cambiar. Es una labor de militantes también, no solo de ciudadanos. Bueno, pues muy rápidamente para mí también es verdad que no es lo mismo el militante de izquierdas que el de derechas, porque en una lista entre Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría no sé yo quién saldría ganando. Aunque tened cuidado porque igual tenemos una presidenta del PP dentro de poco. Sí, yo también. Pues ya has refrescado el peinado y tal, sí. ¿no? ¿A que sí? Sí. Bueno, pues os voy a pedir un minuto final de valoración para que digáis lo que queráis antes de que nos quedemos sin tiempo. Inés, por favor. Pues para terminar me gustaría decir que principalmente en la sociedad actual en la que vivimos se podría calificar, como ya han hecho otras teóricas feministas, del patriarcado del consentimiento, por el cual parece que nosotras no queremos, por ejemplo, acceder al poder político porque al final no nos gusta o es que nos gusta cuidar, y la realidad es que los hombres nos están expulsando sistemáticamente de él, que eso es algo importante que poner encima de la mesa. Y por último, que ha habido una tendencia que hasta, digamos, más o menos la crisis económica iba en auge de participación de las mujeres en el ámbito político. Con la contrarreacción de las políticas de austeridad, las mujeres empezamos a ser expulsadas otra vez del espacio político, y a raíz de esa crisis, como se empezó a ver que el poder político iba a empezar a estar supeditado al poder económico, otra vez resulta que las mujeres estamos empezando a entrar en puestos de liderazgo, como por ejemplo en las alcaldías del cambio. Entonces, creo que es importante esta dinámica porque refleja que sí, podemos estar en los puestos de representación, pero eso no significa que tengamos poder ni mucho menos, porque el poder no es solamente político, también es económico, y ahí desde luego que no lo tenemos ni ahora ni nunca. Muchas gracias por haber venido, Inés. Ana Marcela. Los avances, pienso yo, es hacer un cuestionamiento muy serio, incluso desde el feminismo a la estructura de los partidos y a la estructura del Estado. Tienen que reflexionarse ahí respecto a despatriarcalizar en ese ámbito que señalo, que no solamente es tener más mujeres y más mujeres feministas, ¿no?, sino también el cuestionamiento de qué feminismo queremos, y ahí es y qué voces feministas queremos integrar para que sea algo también muchísimo más plural de lo que es la sociedad, y en este caso la sociedad española. Tenemos que también trabajar muchísimo más por una cultura política más horizontal, ¿no?, y menos de caudillos, menos que los hay, ¿sabes? Aquí, que no, esa palabra suena muy fuerte aquí en este país, pero ven que lo hay, porque yo siento que se sigue como a esos liderazgos que son masculinos, que no permiten ni siquiera la discusión, que no permiten ni siquiera el ponerse entredicho el poder que se tiene. Pasar a esa discusión de una cultura de mayor horizontalidad, lógicamente que partimos de que estamos dentro de los partidos, y asumir el liderazgo no solamente como una cuestión vertical, sino también de diferentes liderazgos, y eso conlleva también la reflexión hacia el concepto de política que tenemos en este momento. Muchas gracias, Ana Marcela, un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Mónica. a vosotros. Pues yo lo que quiero aprovechar desde aquí es animar a todas las compañeras que nos estén escuchando, que nos vayan a ver, a que participen activamente de la política. Y participar activamente de la política no es presentarte al Congreso de los Diputados. Sí. Se puede hacer política desde el barrio, en el AMPA del colegio, con tus amigas cuando quedas. Hay muchos campos en los que se puede participar políticamente, y hay muchas mujeres que todavía no dan ese paso. Entonces, animarlas, porque sabemos, y las que estamos aquí sabemos, que para nosotras es mucho más difícil también que para un hombre, que tienes que demostrar todo 7 veces porque si no, no vale. Y es difícil, es complicado, es muy duro, pero lo podemos hacer. Somos la mitad de la población y lo vamos a demostrar el 8 de marzo y podemos hacer eso y muchísimo más. Entonces, que se animen y que no tengan miedo a nada, que es que esto tenemos que hacerlo nosotras, y nosotras entre nosotras tenemos que ayudarnos y ayudar a las compañeras a tirar hacia adelante. Entonces, que sin ningún miedo. Muchas gracias, Mónica, un placer. Nada. Javier. Pues cogiéndole testigo a Mónica, que hagan las mujeres política,
que esto no se soluciona poniendo a una mujer, por ejemplo, como Susana Díaz al frente de la presidencia del gobierno, ni a Soraya, que esto no es una cuestión de un enfrentamiento social entre hombres y mujeres, sino que es un enfrentamiento de una parte muy importante de la población con una serie de élites partitocráticas que, por los intereses que sea, no quieren permitir que las mujeres y que muchísimos otros sectores de la población, la diversidad funcional, la gente LGTBI, accedan a puestos de poder. Y el objetivo es luchar para democratizar mucho más nuestro país y romper este sistema de partido basado en los aparatos y en los varones, como decía Eugenia. Tenemos algún que otro partido, ¿no?, que la directiva se llama los varones. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues hasta el sábado que viene. Muchas gracias a todas y a todos, donde seguiremos construyendo otra Europa y otra España.